24 horas, Central. Primer médico fallecido por COVID-19, el gastroenterólogo José René Sánchez, de 67 años, trabajaba hace más de 3 décadas en el Hospital Sotero del Río. Profundo pesar entre sus compañeros. Este martes, el informe oficial del Ministerio de Salud confirmó 45 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas y 3.964 nuevos infectados. Él trabajó hasta el último día y estuvo un mes luchando por superar esta enfermedad. Él luchó toda la vida por los enfermos del Sotero y su memoria nos obliga a seguir luchando más aún y trabajando con todo empeño y entusiasmo. Su familia y este hospital y este país perdió un gran hombre. La crisis del coronavirus golpeó fuerte a la aerolínea LATAM. La compañía multinacional se acogió a la ley de quiebras de Estados Unidos y comenzará un proceso de reorganización financiera. Las acciones cayeron bruscamente este martes. LATAM garantizó en todo caso la continuidad de servicios y el gobierno se abre a la posibilidad de ayuda a la empresa. Día clave en el Congreso. Los senadores votarán hoy el límite a la reelección. La incertidumbre se acrecienta por la posibilidad que sea retroactiva e incluya a parlamentarios actualmente en ejercicio. El proyecto también contempla alcaldes, concejales y consejeros regionales. La discusión será hasta su total despacho. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que la transmisión del coronavirus aún se está acelerando en Perú, Brasil y Chile. Organismos humanitarios pidieron más transparencia en las cifras de contagios y fallecidos a varios países de América Latina, como por ejemplo Venezuela. Se confirma que Sudamérica es el nuevo epicentro mundial del COVID-19. Volverá Harold May Nichols a la NFP. Tras la salida de Sebastián Moreno, el actual vicepresidente de Blanco y Negro asoma como posible candidato al sillón de Kidín. Y total incertidumbre viven los chilenos que juegan en el Morelia de México tras el cambio de ciudad y de nombre del equipo. Esto y más en 24 horas Deportes. Ahora. Bien, pues comenzamos nuestra información contándole detalles de esta noticia, ¿no? Esta tarde murió el primer médico en Chile por causa de COVID-19. Estamos hablando del gastroenterólogo René Sánchez, que trabajaba en el Hospital Sotero del Río. Permanecía en estado crítico cerca de un mes, luchando por su vida. Estamos junto a Sabrina Kenner, quien tiene más detalles. Sabrina, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, así es, una lamentable noticia ya que esta tarde falleció el primer médico por coronavirus en nuestro país. Se trataría del doctor René Sánchez, un gastroenterólogo de 67 años que trabajaba en el Hospital Sotero del Río y también en la clínica de Vespucio. Esta noticia se dio a conocer a través de un Twitter que ellos mismos publicaron que decía: con mucho dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro querido doctor René Sánchez, gastroenterólogo de larga trayectoria en la salud pública. ¿Por qué larga trayectoria? Porque en 1986 empezó a trabajar justamente en este hospital, en el Hospital Sotero del Río. Es decir, trabajó 34 años en este lugar. Quien tiene palabras para él fue justamente el director de este hospital. Pasemos a escuchar. Con profundo dolor comunico el fallecimiento de uno de los nuestros, el doctor René Sánchez, que falleció víctima de la enfermedad por coronavirus. Él trabajó hasta el último día y estuvo un mes luchando por superar esta enfermedad. Su familia y este hospital y este país perdió un gran hombre que trabajó silencioso, sin ambición, más que cuidar a los enfermos. Así es, un mártir de la medicina. Asimismo se refirieron desde el Colegio Médico sobre este doctor que luchó por más de un mes en contra de esta enfermedad y que también destacaron su profesionalismo y su compañerismo. Quien también se refirió a esta situación fueron de parte del Colegio Médico. Pasemos a escuchar. Pudimos conocer su entereza profesional y ética, así también como su profundo compromiso
con la salud de sus pacientes y con la salud de los pacientes del Sotero del Río y la salud pública. Hacemos un llamado para el resto de la comunidad médica para que sigan los cuidados generales para evitar otras desgracias. Así es, un llamado para que las personas se queden en casa, al menos que sea estrictamente necesario. Y también recordar que todo pasa esto justo en el día en que las autoridades hacen un llamado a aplaudir a las 21 horas por los funcionarios de la salud, que quizás algunos de estos aplausos también sean destinados para este doctor, el primer médico que fallece por coronavirus en nuestro país. Claro, el gastroenterólogo René Sánchez, que trabajaba hace ya mucho tiempo en el Hospital Sotero del Río, un mes estuvo luchando en contra del COVID-19, finalmente se confirma durante esta jornada que es el primer médico que fallece por coronavirus en Chile. Sabrina Queral, muchas gracias. Buenas noches. Bien, pues reorganizar financieramente a la empresa y estructurar sus deudas. Eso es lo que busca LATAM a través del procedimiento contemplado en el capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos. Una decisión que no significa su bancarrota ni su liquidación, pero que confirma en todo caso el complejo escenario que vive la aerolínea, que desde que comenzó la pandemia tuvo que reducir en un 90% sus operaciones. ¿Qué implicancias tiene para el futuro de esta compañía? Lo revisamos en el siguiente informe. Son el reflejo de una industria que sucumbió ante la pandemia. Hace meses, cientos de aviones se mantienen en tierra. El cierre de fronteras los condenó a no volar. Los ingresos de las aerolíneas cayeron en picada. LATAM redujo sus operaciones en un 95% y solo en las últimas semanas la compañía despidió o acogió a retiro voluntario a 2.600 trabajadores. Por eso, la icónica aerolínea de bandera tomó medidas. En un hecho inédito, LATAM se acogió al capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos. Esto le permite reorganizar financieramente la empresa, mantener el control de ella, pero bajo supervisión. Así, puede reestructurar y renegociar la deuda bajo la protección de los tribunales norteamericanos. Durante todo el periodo de la negociación no se van a poder poner, por regla general, término a los contratos, no se van a poder embargar ni realizar los bienes de la empresa y de esa manera, en la medida que sea posible, evitar la quiebra. El proceso de reorganización solo incluirá las filiales en Estados Unidos, Chile, Perú, Colombia y Ecuador. Una jugada de la aerolínea que además comprometió el aporte financiero de $900 millones por parte de sus accionistas mayoritarios. Todo como parte de la estrategia para negociar con sus acreedores, que en su mayoría son bancos en Estados Unidos, Chile y Perú. Los acreedores de alguna manera están dispuestos a hacer algún tipo de sacrificio, por ejemplo, condonar parte de la deuda o establecer mejores condiciones de pago, bajar las tasas de interés, etcétera, en la medida que también se observa que hay un sacrificio por parte de los dueños de la empresa. En la práctica, LATAM continuará operando vuelos de pasajeros y de carga normalmente. Se respetarán los pasajes actuales y futuros, millas e incluso los beneficios de viajero frecuente. Es muy importante la conectividad y que se respeten todos los derechos de los pasajeros y todos los contratos que tienen las líneas aéreas con los pasajeros. Proceso de reorganización financiera donde el gobierno no descartó participar. Evaluaremos la conveniencia y oportunidad para contribuir al éxito del proceso de reorganización de LATAM. Este es un proceso y una decisión que debe hacerse a nivel país, que debe hacerse siempre de forma transparente y de cara a la ciudadanía. Hasta ahora, los tres principales accionistas de la empresa son Delta, la familia Cueto a través de la sociedad Costa Aeronáutica y Qatar Airways, pero si sumamos la propiedad que en conjunto tienen las AFP, esta llega al 15% de la compañía, más de $364 millones invertidos. Un monto alto que sin embargo es menor considerando el total del portafolio de las administradoras. Hoy día la importancia que tiene la compañía en el portafolio de la AFP propiamente tal no es tan relevante, independiente de que tengan una participación importante sobre el patrimonio de la compañía, que son dos cosas como bien diferentes. LATAM entra a un proceso judicial que la llevará a redimensionar sus operaciones, adecuarlas a la nueva demanda y a ajustar el tamaño de una empresa que sufre el impacto sin precedentes ocasionado por el COVID-19.
Bueno, las fórmulas para salvar a LATAM es lo que busca desesperadamente hoy la compañía. Incluso, aparte de acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebra de Estados Unidos, no se descarta la ayuda eventual del gobierno. Estamos con Andrés Vial, nuestro editor de economía. Iván Núñez, ¿cómo te va? 36% bajó hoy día la acción de LATAM en nuestra bolsa, en el famoso IPSA. A ver, esta fórmula la han buscado otras aerolíneas en el mundo, en la historia. American Airlines, Delta, United. Hace poquito fue Avianca, la colombiana, que se acoge al mismo capítulo 11. Y ustedes se preguntarán en su casa, ¿por qué Estados Unidos? Recordemos que LATAM transa en la bolsa de Nueva York. Basta que una empresa tenga una cuenta corriente en Estados Unidos para que se pueda acoger a este capítulo número 11. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué conviene este famoso capítulo 11? Vamos con la gráfica. Porque esto no es una quiebra. ¿Ah? No es una quiebra, muy lejano a la quiebra. Aquí lo que se busca, Iván, es reestructurar toda la deuda, todo tu funcionamiento para esta, entre comillas, nueva normalidad para LATAM. A ver, ¿qué permite este capítulo 11 en Estados Unidos? Un acceso a una justicia especializada. Como ninguna justicia, la de Estados Unidos tiene experiencia en el tema de quiebras. El deudor puede mantener el control de la empresa. Pasó con American Airlines, con United, con Delta, que el deudor mantiene el control de la empresa. Acceso a dineros frescos, a financiamiento. Eso sí. ¿Ese financiamiento es público o es privado? Puede ser público o privado. Perfecto. El tema es que si yo le presto plata a LATAM, por ejemplo, en los acreedores puedo quedar primero en la lista. Eso puede ser, por ejemplo, una ventaja. Reestructuración financiera ilegal más avanzada de lo que existe en nuestro país. Es más robusta la legislación norteamericana respecto a este tema. Pero tú lo mencionabas en el enunciado. ¿Cuáles son los caminos que podría seguir LATAM? ¿Financiamiento del Estado en Chile? No es descartable. Vamos con la segunda gráfica, señor director. A ver, ¿qué está pasando ahora en Alemania, por ejemplo? Una de estas denominadas empresas de bandera. Son casi todas aerolíneas, son empresas que tienen mucha relación con el país de origen. Lufthansa, para muchos es Alemania, Air France, Francia, Iberia, España, Alitalia, Italia. Y en muchos de esos países se ha buscado un camino similar. En el caso alemán, el Estado alemán ayer informó de la inyección de 9.000 millones de euros, 10.000 millones de dólares a la empresa. Una pregunta al respecto, porque efectivamente uno podría pensar que con las acciones, no en el suelo, pero muy bajo como están hoy día, eventualmente, y siendo LATAM una empresa estratégica para el país, porque tiene un rol de conectividad que otras empresas a lo mejor no van a cumplir, que va a estar interesado, por ejemplo, en hacer un tramo, no sé, Santiago-Aysén, por decir algo. ¿Sería una buena opción de que el gobierno inyectara algo de recursos, se hiciera de parte de la propiedad de la empresa? Una moneda a dos caras. Claro, aquí Lufthansa toma el 20% de la empresa. Tú dices, puede ser un buen negocio. Para el Estado puede ser un buen negocio. Es un buen negocio hoy día política y socialmente invertir miles de millones de dólares con la coyuntura que hay, con la necesidad que hay en la empresa. Por eso, es una moneda de dos caras, en el fondo. Pero el Estado alemán decidió que sí. Sí, decidió que sí. ¿En Italia? Italia también. Están en el mismo camino. El primero que decide es Lufthansa. Pero la discusión en Europa está instalada hace rato. No es una discusión que se ha dado solamente en Chile. En Europa se da hace rato. Otro camino que se puede seguir y es el que ha marcado un poco la ruta del gobierno hasta hoy día ya el ministro Briones no le cerró la puerta a nada, es ampliar el acceso de LATAM al financiamiento en el mercado de capitales. O sea, inversionistas que hoy día le está vetado invertir en LATAM podrían ingresar a financiar a esta empresa. Son los dos caminos. El primero es el más llamativo, el segundo un poco más técnico. Justamente Joaquín Aravena, nuestro periodista aquí 24 horas, preparó una nota respecto a los caminos que puede seguir LATAM. El coronavirus tiene a LATAM contra las cuerdas. La gigante de Latinoamérica busca salvarse de una crisis que golpea a todas las aerolíneas del mundo y en esa búsqueda el Estado chileno aparece en un horizonte aún nebuloso. La mitad del corazón de LATAM indudablemente está en Chile. Su génesis con la otrora estatal Línea Aérea Nacional o LAN, luego privatizada, la hacen hasta hoy parte primordial del funcionamiento del país. La convierte, desde el punto de vista de los negocios, en una empresa importante dentro del funcionamiento del sector exportador, una empresa importante en todos los encadenamientos de empleo, de contratación de empresas medianas y pequeñas. Es una empresa que tiene un peso importante específico, encadenamientos importantes en todos los sectores. Por eso su crisis no es ajena a nadie, menos al gobierno. La posibilidad de una ayuda o derechamente un salvataje se ha instalado. Desde el Ministerio de Hacienda no se han cerrado a nada. Es que la idea cobra fuerza luego que la gigante del aire Lufthansa fuera inyectada por el gobierno alemán con 10.000 millones de dólares para ir en su rescate, a cambio de hacerse con el 20% de la compañía. No queremos estirar nuestra participación, sino que queremos salir en un momento adecuado que dependerá de los desarrollos económicos y se definirá por el estado de las cosas y la habilidad de la compañía para darse la vuelta.
Sin embargo, para los expertos, no debemos olvidar que Alemania es una potencia económica, un país rico, esencialmente. Nosotros somos un país de ingresos medio alto, según el Banco Mundial, y las demandas sociales en Chile no son las que tiene Alemania. La primera luz que un eventual salvataje a LATAM desde el gobierno no aparece, al menos, en el escenario ideal. Pero si fuera, las interrogantes asoman de inmediato. Va a ser que el Estado va a entregar un crédito con cierta preferencia, como lo ha mencionado, digamos, de alguna manera el gobierno, o va a ser a través de aportes de capital, que ha sido quizás la vía donde se han visto, por ejemplo, el caso de Lufthansa que tú mencionaste. Yo creo que, bueno, eso va a ser sujeto de debate. Debate abierto, sin dudas. Sin embargo, para el economista Carlos Budenevich, bajo cualquier modalidad en la que el gobierno concurriera al apoyo de LATAM, debe mantener un norte inalterable. El tema de los accionistas es un tema que ellos tienen que correr los riesgos. Eso es lo que corresponde cuando uno es accionista de una empresa. Por lo tanto, el rescate tiene que ir dirigido justamente a mantener la viabilidad de la empresa, no a rescatar a los accionistas. Ese es un principio fundamental. Yo creo que en ese ámbito hay bastante acuerdo entre los técnicos. Pero hay otro factor a tener en cuenta. Cristian Echeverría, director de Economía y Negocios de la UDD, sostiene que no hay que olvidar la crisis social que estalló en Chile el pasado 18 de octubre. Concurre tomando riesgo y además destinando recursos que tienen usos alternativos urgentísimos en este momento. Entonces, en verdad, tiene que estar preservado ese mayor interés del gran país, si no, esto no va a ser más que la antesala de un problema potencialmente muy peligroso en términos sociales. Terreno pedregoso a juicio de este experto. Crisis financiera de LATAM difícil de solucionar, porque si fueran los mismos accionistas o nuevos inversores los que intentaran salvarla. La pregunta es cómo llega esa liquidez y claro, en este momento el riesgo de esta empresa es alto y cualquier préstamo va a ser a tasas altísimas si es que ocurre un crédito y van a necesitar garantías y cierta certidumbre. Dilema mayúsculo. LATAM cae por el precipicio y ahora ¿quién y cómo podrá salvarla? El debate sigue abierto. Bien, pues queremos conocer más detalles de lo que ha pasado con LATAM durante esta jornada. Revisando los números, las acciones se desplomaron 37.51% una vez que se conoce que se acoge a la ley de quiebras. Estamos con Roberto Albo, quien es el CEO de esta compañía. Roberto, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por estar junto a nosotros. Hola Iván, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme acá. Bueno, gracias a usted por recibirnos en una jornada que debe ser de las más complejas en la historia de LATAM. Yo creo que la industria aérea está pasando por el momento más complejo de su historia. Nosotros entramos, como tú sabes, al principio de año con números muy buenos, estábamos muy confiados, muy optimistas, y después llegó esta crisis del COVID y obviamente hemos tratado de hacer todo lo posible por mantener la operación íntegra y hoy en día estamos en este proceso al cual entramos voluntariamente y es un proceso de reestructuración que no me cabe duda que va a hacer que la compañía salga fortalecida. Roberto, ¿nos puede explicar la diferencia? Porque esto es acogerse a la ley de quiebra en Estados Unidos, pero ustedes han insistido en que no es la quiebra de la empresa, sino que es una reorganización. ¿Nos puede explicar la diferencia para que a la gente le quede claro? Hay muchas personas que ven los números de la caída hoy día en la bolsa de Santiago de las acciones de LATAM, ven la suspensión de actividades. Usted después me contará un poco los números, a cuánto están volando, y dicen, bueno, ¿está quebrando LATAM? Bien, mira, el proceso del capítulo 11 de Estados Unidos es un proceso de reestructuración. La ley está pensada para ayudar a las compañías a reordenarse, a redimensionarse, a reestructurar su deuda y a salir del proceso y salir normalmente fortalecidos y reordenados. Es un proceso inherentemente de reestructuración, no es ni una quiebra, ni una bancarrota, ni una liquidación. Ahora, vale la pena también separar a la compañía de los accionistas. Es cierto que la acción cayó y lo que sí es cierto es que los accionistas actuales de la compañía están perdiendo casi todo, pero la compañía en sí, su operación, sus aviones, sus empleados, esos siguen estando protegidos por la ley de quiebra de Estados Unidos, capítulo 11, y lo que se busca es justamente la reformulación de la compañía y el redonamiento del grupo. Ahora, Roberto, desde el punto de vista del personal, hemos sabido de despidos, naturalmente, en distintas operaciones de LATAM en todo el continente, reducciones de sueldo muy importantes. ¿Cuántas personas han perdido el trabajo producto de la crisis de la pandemia del coronavirus en LATAM? Mira, estamos en un momento, como tú sabes, para la industria muy complejo. La compañía está operando solamente el 5% de la operación normal. Con ese 5% solamente necesitamos hoy en día 4 o 5 mil personas del total de 42.000 que tenemos. Sin embargo, estamos haciendo esfuerzos súper importantes por tratar de mantener la mayor cantidad
de gente posible. Hemos puesto planes de retiro voluntario, planes de licencia sin goce de sueldo. Lamentablemente hemos tenido que dejar ir gente y eso para mí ha sido muy doloroso porque es gente que está haciendo bien su trabajo. Esto es simplemente las circunstancias que nos obligan. Pero hoy en día la compañía ha tenido entre retiros voluntarios y despidos menos de 4.000 personas. Menos de 4.000 personas. Ahora, en nuestro país existe, por supuesto, este mecanismo que es la Ley de Protección del Empleo que permite hibernar, si usted quiere, a los trabajadores por un periodo de tiempo. Ustedes se acogieron a eso. ¿Qué pasa con las operaciones en otros países? Si tienen instrumentos similares que les permitan no despedir a los trabajadores, mantener un cierto vínculo para ver qué pasa con la industria aeronáutica a futuro, una vez que pase lo más duro de la pandemia del coronavirus. Sí, nosotros no nos acogimos a la ley de protección del empleo local. Nosotros cuando hicimos nuestro acuerdo con los empleados, lo hicimos previo a que la ley saliera. Así que como nosotros estábamos viendo la crisis, probablemente como negocio aéreo un poco antes que el resto, habíamos tomado anticipadamente estas medidas y por lo tanto tenemos hoy en día un acuerdo voluntario con nuestros empleados que fue previo a la que la ley saliera. En otros países han habido medidas similares, son en general distintas a las medidas que ha tomado Chile. En algunos casos tienen que ver con complemento del sueldo para que la gente o ingresos mínimos garantizados por parte de los gobiernos, pero nosotros aplicamos en todo el grupo el acuerdo voluntario de disminución de los sueldos durante el segundo trimestre, que fue lo que anunciamos a fin de marzo antes de que saliera la ley en Chile. Ahora, Roberto, usted decía que con esta situación tan grave que está viendo la industria aeronáutica, en el caso de LATAM, los accionistas tampoco lo han pasado bien, han perdido mucho dinero. ¿Cuánto se ha descapitalizado la compañía hoy día? Si tuviéramos que tomar como punto de partida antes de la crisis del coronavirus, ¿cuánto ha perdido el valor la compañía al tener el 95% de sus operaciones caídas en este momento? Mira, antes de la crisis la acción se estaba transando en torno a los 7.000 o a los 8.000 pesos. Hoy está en torno a los un poco más de 1.000 pesos cuando cerró hoy. Así que sí, los accionistas de la empresa han perdido prácticamente todo lo que han puesto. Personas como la familia Cueto, que han dedicado su vida a este negocio, que han estado 30 años en la compañía, tienen una pérdida muy significativa hoy. Ahora, si uno ve la situación de otras aerolíneas a nivel mundial, también llamó mucho la atención. Nosotros conversamos hace algunas semanas cuando ustedes pedían públicamente algún tipo de ayuda, que en su minuto fue muy criticado. Sin embargo, ya la autoridad ha señalado la función estratégica que tiene una empresa como LATAM. Para mucha gente puede parecer un sinsentido que una empresa de esta magnitud pida el respaldo o el auxilio económico de un gobierno que tiene, en principio, otras tantas cosas que atender, ¿no? Personas de escasos recursos están entregándose canastas familiares para que la gente pueda comer. Sin embargo, ¿qué es lo que ustedes esperan a futuro del gobierno para hacer viable la compañía o la compañía sigue siendo viable en las condiciones actuales? Mira, al entrar en este proceso de reestructuración, existe la posibilidad de obtener financiamiento nuevo que tiene la particularidad de ser totalmente garantizado respecto de las deudas anteriores que tenía la empresa. Tiene total prioridad. En ese sentido, los accionistas actuales decidieron comprometer $900 millones adicionales para seguir respaldando la compañía. Esa es la creencia que tienen varios de los accionistas de LATAM en seguir creyendo en este proyecto. Pero $900 millones no son suficientes en estas circunstancias. Estamos viviendo momentos tremendamente complejos y la ayuda de los gobiernos en donde operamos sigue siendo necesaria. Sabemos que el gobierno tiene un montón de prioridades, entendemos perfectamente que haya tomado las decisiones que ha tomado respecto de ayudar a otros segmentos de la sociedad. Creemos que esas decisiones han sido las correctas, pero nosotros somos un actor importante de la sociedad. Esta es una industria muy importante para muchos empleos directos e indirectos para todo el país. Hay 200.000 personas que dependen directa o indirectamente de sus trabajos de la operación de LATAM y en ese sentido creemos que es fundamental, no solamente por la compañía, para el país, que una empresa importante como LATAM siga operando normalmente. Ahora, Roberto, durante la crisis, al comienzo de la crisis de las empresas aeronáuticas, se especuló mucho con que había ofertas de compra de parte de otras aerolíneas hacia LATAM. Se habló de Emirates, se habló de Qatar, en fin, otra serie de compañías que podrían estar interesadas en tomar la propiedad de LATAM. ¿Eso es real? ¿Eso nunca ocurrió? ¿Ha habido acercamientos con otras empresas que eventualmente puedan tener espaldas financieras más holgadas en estos días para comprar la acción de LATAM? No, esas fueron en su minuto
especulaciones. Hoy en día entramos en este proceso, que es un proceso que se lleva a cargo en Nueva York y es un proceso judicial. Y en este minuto el foco completamente de la compañía está en reestructurarse y reorganizarse para salir fortalecida el proceso. Esa es nuestra prioridad en este minuto. Ahora, Roberto, ¿cuál debiera ser el futuro no solo de la TAM, no solo centrándonos en esta aerolínea, ¿no? que tiene su origen en Chile, pero ya se expande a todo el continente, sino que de la industria aeronáutica, una vez que pase la pandemia del coronavirus? O más bien, ¿cuánto puede resistir la industria con este nivel de operaciones tan bajo? Prácticamente toda la flota estacionada. Sí. A ver, primero yo creo que vale la pena centrarse en la TAM. Nosotros en este proceso en el que estamos vamos a continuar nuestras operaciones totalmente normal. Todos los compromisos con nuestros clientes, los tickets, los vouchers, las millas, los compromisos con nuestros clientes de carga siguen siendo totalmente honrados, los beneficios de los programas pasajeros frecuentes también, y los contratos laborales con nuestros empleados también. Así que nosotros hoy en día estamos en una mejor posición de lo que estábamos porque el proceso del capítulo 11 nos protege de las deudas que teníamos anteriormente y nos permite navegar este evento para poder salir fortalecidos. Pero como tú bien lo dices, esto es un problema mundial y es muy difícil pensar que compañías, no importa dónde estén, sin un apoyo externo importante de los países o de otras personas puedan salir adelante. Y es así como hemos visto que en Europa y en Estados Unidos los gobiernos han salido a apoyar sus compañías y eso ha evitado que esas compañías entren en procesos constantes de reorganización. ¿Y ustedes esperan lo mismo del gobierno de Chile? Mira, nosotros creemos, hemos estado cerca del gobierno explicando la situación de la compañía, la evolución del proceso. Creemos que es importante para el país que la TAM siga operando de la manera que lo estaba haciendo. Tenemos un plan por delante que nos deja muy tranquilos y creemos que es fundamental que el gobierno siga evaluando el apoyo de la TAM ahora en este proceso nuevo, donde cualquier apoyo que venga adicional y sobre el inicio del proceso tiene la ventaja de tener prioridad sobre todas las deudas anteriores. Roberto, una última cosa. A futuro, ¿volar va a ser mucho más caro de lo que venía siendo? ¿Va a haber también un impacto importante en el costo de los pasajes para el usuario? Es una buena pregunta. Yo creo que es difícil de prever. Yo creo que no en el tiempo. Creo que la industria va a tomar un par de años en recuperarse. Yo creo que no vamos a ver los números de demanda que nosotros teníamos hasta antes de la crisis. Vamos a pasar por un proceso lento de recuperación. Yo creo que tendremos momentos en donde volar va a ser más caro, en otros que va a ser más barato. Pero yo confío en que 2 o 3 años después de esto vamos a tener una industria pujante y sana y vamos a tener la capacidad de hacer que muchas personas puedan cumplir su sueño de volar. Bueno, veremos qué pasa de aquí a 2 o 3 años, que es el horizonte que usted planea, como la normalización de la industria aeronáutica, que está siendo golpeadísima, como tantas otras áreas de la economía, a propósito de la crisis del coronavirus. Roberto Albo, le damos las gracias por esta conversación. Que tenga buenas noches, muy amable. Muchas gracias, Iván. Buenas noches. Que esté muy bien. Bueno, Andrés, me acaba de escribir, mientras estábamos hablando ahora recién con Roberto Albo, me acaba de escribir la diputada Claudia Mix para recordar que un grupo de parlamentarios, entre ellos ella, presentó un proyecto de ley para declarar a la TAM como una empresa estratégica. ¿Eso podría darle alguna protección adicional? Eso obviamente va en el camino que discutíamos antes de la entrevista, justamente en enfocar una posible ayuda estatal, entre comillas, para la TAM, y que el Estado obviamente pase a ser partícipe, dueño de esta empresa. Con la fórmula alemana que nos mostraba. Como lo fue, y como lo fue LAN también en un principio, en los años 80, y después de su privatización, bien particular también. Bien, pues. Sigamos hablando de otros temas, sigamos hablando también del precio de los alimentos, que esto sí que le afecta en su bolsillo. Han habido ideas de fijación de precios, por ejemplo, han habido ideas también de poner en una suerte de banda de precios a los alimentos. Muchos alcaldes presionando para esto, ¿eh? Porque ya se ha puesto banda de precios, por ejemplo, el tema de los exámenes PCR. Sí. Pero aquí, la fijación de precios muchos economistas no lo recomiendan, pero las alzas son realmente llamativas, de acuerdo a un estudio publicado por la ODEPA, que es parte del Ministerio de Agricultura. Vamos con la gráfica, señorita directora, siempre digo, me equivoco en el concepto. A ver, precio de los alimentos. La yuya, por ejemplo, en panaderías ha subido un 13% entre abril y mayo. La marraqueta, ¿usted qué prefiere, yuya o marraqueta? Marraqueta crujiente. Bueno, ahí, ya no vamos a pelear por eso. Ya está más barato. En la panadería. El aceite vegetal, 10% en supermercados. Los huevos blancos en supermercados, un 10%. Si nos vamos, por ejemplo, a otro producto que ha subido mucho, las legumbres. Vamos con la siguiente gráfica. Señorita directora,
precios de alimentos. Las lentejas en el mercado mayorista, esto es mira, muy grave. 45%. Los porotos. El poroto tórtola, muy rico el poroto tórtola. El mercado mayorista también, 37%. Ahora, muchos de estos productos son importados. ¿Lo puedo Ojo. detener un segundo? Porque ¿qué puede explicar de estas salsas? ¿Una sobredemanda, falta de stock, problemas logísticos? En este caso se mezclan todas esas cosas. Sobredemanda, muchos productos, muchas legumbres que son importadas, hay escasez mundial muchas veces. Esto es un producto muy consumido en esta época, sobre todo porque son productos de guarda, son productos perecibles que duran mucho tiempo y en esta coyuntura sirve mucho para comprar y abastecerse y dejarlos ahí guardaditas. Y también, tú lo decías, el alza del dólar. Aquí hay mucho y también aprovechamiento. ¿Por qué no? Hay ideas que se han planteado dentro del Parlamento de castigar a los productores o vendedores que suban más de un 20% de los productos en este tipo de coyunturas. El precio de los alimentos que vuelve a preocupar lo vemos en la nota de Cristian Cerecea. Dicen en La Vega que se ha convertido en el alimento preferido en esta pandemia, sencillo, accesible y nutriente. Son las legumbres, el poroto y las lentejas las más solicitadas, así nos cuenta Mabel, trabaja hace más de 10 años en este emblemático mercado. Las lentejas están escasas, no han llegado. La gente la busca y el poroto burro subió 500 pesos más, el año pasado estaba 2.000, ahora 2.500. Por eso dicen lo importante es saber buscar. El precio, reconocen, ha subido en las últimas semanas. Son alimentos siempre solicitados, pero en esta pandemia aún más. Entre 200 y 300 pesos en alza. Igual seguimos estando mucho más económicos de lo que es cualquier tipo de supermercado. En el caso de nosotros se ha notado más en el poroto burro, el resto no ha subido más de 100 pesos, 200 pesos. Un alza que impacta directamente en el bolsillo de los clientes, algunos en la cesantía, otros con tiempo limitado, la opción de cotizar se reduce. Algunas más caras, sí, algunos están a 2.500. Aquí poroto burro. ¿Ya cuánto le costaron? 2.500. ¿Ya, y siempre ha estado ese precio? No, antes costaban 2.000. Valía 2.000 el kilo, ahora estamos sobre 2.000 pesos. En la panadería Olimpia de Independencia el trabajo no se detiene, pero sus productos también han ido en alza. El kilo de pan está a 1.550 pesos, subió 170 desde inicios de abril. Fue principalmente por el alza de la harina y los insumos que ocupamos, levadura, manteca, que habían subido antes de la harina, pero la harina es la que tiene el mayor porcentaje de alza. En promedio el pan ha subido más de un 10% en la región metropolitana, eso en panaderías, no así en supermercados donde el aumento es mínimo. Ha subido porque yo compro para mi papá, que son adultos mayores, y para mi familia, así que ha subido bastante. Tú decís, claro, son 100 pesos, pero 100 pesos un día, 100 pesos el otro, 300 pesos. Depende de los costos de mano de obra, los cuales sin duda por la pandemia han tenido un impacto importante. Desde el Ministerio de Agricultura aseguran que hay abastecimiento, pero reconocen un problema con las legumbres debido a que la producción nacional bajó ante una mayor demanda. Es que si las lentejas tienen un alto precio, veamos los garbanzos, que también tienen un alto contenido de proteínas y están a un precio más bajo. Nosotros creemos que la tendencia del precio de las legumbres va hacia la estabilización. Un proyecto de ley busca sancionar a quienes vendan productos por sobre el 20% del valor que tenían antes del estado de catástrofe, para así evitar el aumento y especulación en precios. Y van a tener penas privativas de libertad de hasta 3 años, con una multa que va a ser el doble de los ingresos que recibieron con ese aumento de precio inescrupuloso. Las legumbres deberían normalizar su precio en 15 días según el Ministerio de Agricultura. El pan, en tanto, no debería subir otra vez. Otra preocupación junto con el precio de los alimentos, Iván Núñez, tiene que ver con el empleo, tiene que ver con el comercio, que se ha visto golpeado como ningún sector quizás en esta pandemia. Hoy día se entregaron cifras, por ejemplo, en cuanto a ventas en lo que va de año. Si sacamos los supermercados, que ha sido... Supermercados y farmacias. Y farmacias, pero sobre todo supermercados. Ha sido, entre comillas, una oportunidad esta pandemia. Cuesta decir, en esta coyuntura es una oportunidad. A ver, en el retail, si sacamos los supermercados, las ventas este año, en el comercio en general han caído un 58% en los últimos 2 meses. 58%. Ni siquiera el e-commerce ha salvado. El delivery sí, ayuda en algo. Ayuda a que esa caída no sea quizás del 70%. Porque uno ve de pronto las grandes cadenas vendiendo bastante por redes sociales, a través de páginas web, pero no es marginal al lado de lo que es presencial. Y justamente en ese camino es que hoy día el gobierno lanzó una serie de ayudas, subsidios de hasta 4 millones de pesos a través de Corfo y Cercotec. Buscan darle una mano a la micro, pequeña y mediana empresa hasta sufrir, lo decíamos, el desplome en sus ingresos. José Ignacio Tenas con la nota. Por favor, adelante.
Gracias. Tras casi 3 meses del cierre de su local, Marcelo nos abre las puertas en días donde no lo pasa para nada bien. Su negocio vive un momento crítico tras la fuerte caída que ha tenido en sus ventas. Nosotros teníamos una buena venta, nos manejamos también con proyectos, con participación en ferias, y todo eso está hoy día muerto. Y es que esta pandemia sigue dándole duros golpes al comercio. Según cifras entregadas por la cartera de Economía, las ventas de la semana 19 y 20 del año han caído 27% en comparación con el 2019. Ahora, si le sacamos a los supermercados, la caída aumenta a 58% en la semana 19 y a 49% en la semana 20. Esto ha significado que Macarena tome decisiones difíciles. Ella es dueña de una librería y tras bajar cerca de un 90% sus ventas, debió despedir trabajadores y acogerse a la ley de suspensión del empleo. Hoy busca reinventarse a través de plataformas digitales, pero sus actuales ingresos le juegan una mala pasada. Si bien es cierto, los gastos del arriendo disminuyeron, igual hay que pagarlos, hay que pagar las cotizaciones previsionales y otros varios gastos menores, y significa una inversión en tecnología poder levantar una plataforma de comercio electrónico, ¿no? Falta de financiamiento de las MIPYMES, que desde el gobierno buscan solventar a través de subsidios. Para eso se dispuso de 18.000 millones de pesos que se entregarán a través de los programas Apoyo a la Reactivación de Corfo y Reactívate de Cercotec. Con estos recursos vamos a poder beneficiar con subsidios a 4.500 empresas. Esperamos triplicar este monto con los aportes de los gobiernos regionales y con los aportes del gobierno a través de sucesivas postulaciones que vamos a ir haciendo las próximas semanas. En el caso del subsidio de Cercotec, las postulaciones serán a nivel nacional. Podrán acceder las empresas con ventas anuales de hasta 25.000 UF, que tendrán la posibilidad de financiamiento de hasta 4 millones de pesos, en el caso de que un 30% de su plan de trabajo sea para la digitalización, un proceso que será a través del canal online. Mientras tanto, en Corfo, las postulaciones serán para los emprendedores de las regiones de Arica, Antofagasta, Maule, Biobío y Los Ríos, con ventas anuales de hasta 100.000 UF. Acá también podrán acceder a un financiamiento de hasta 4 millones de pesos si buscan digitalizarse y deberán postular a través de su página web. La postulación es muy fácil, está abierta desde hoy día hasta el día 2 de junio y se puede postular a través de www.cercotec.cl. La idea es poder ir en apoyo de miles de pymes a lo largo de nuestro país para que se puedan reactivar frente a esta crisis sanitaria. Dos alternativas que ilusionan a las pymes que hoy buscan la manera de salir adelante. Me podría ayudar a poder generar una mejor página web, empezar a vender de otra manera, cosa de que los clientes vengan y nos compren a través de la página web. Necesitamos esa capital para poder invertir y acercarnos a nuestros clientes y seguir subsistiendo en el tiempo. Un beneficio que llega en medio de esta pandemia y que busca darle una mano a las pymes, que son uno de los pilares de la economía chilena. Cifras del comercio que golpean Iván Núñez. Mañana conoceremos cifras también del desempleo en el Gran Santiago entregadas por la Universidad de Chile. Y yo conversaba hace un rato, más altas que las de INE. Sí, conversaba hace un rato con la ministra del Trabajo. Los 2 dígitos se vienen seguros en esta oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Hacemos una pequeña pausa. Estamos de regreso de inmediato. Espérenos. Ya estamos de regreso para compartir con ustedes una imagen que se ha ido repitiendo durante esta noche en distintos puntos de la capital y del país. Hace solo algunos minutos, ciudadanos y también algunas instituciones rindieron un homenaje a los trabajadores de la salud, quienes día a día dedican su máximo esfuerzo por salvar vidas. Esto, mire lo que vamos a revisar a continuación, ocurrió en las afueras del hospital de La Florida. Precisamente, escuchemos parte de este ambiente. De esta manera, Bomberos está rindiendo un homenaje a los funcionarios de la salud, sumándose también a la invitación hecha por las autoridades para que a las 9 de la noche en todo el país se brindara un aplauso en homenaje a quienes luchan por salvar las vidas. Haciendo sonar sus sirenas, hasta el hospital de La Florida llegaron 2 carros del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa. Instalaron esa escalera telescópica que estábamos mostrando al comienzo de estas imágenes. Ahí está, desde donde desplegaron este mensaje. Estamos con ustedes, que podía ser visto desde el interior del recinto precisamente
por aquellas personas, por quienes están trabajando e incluso por pacientes que se encontraban en el servicio de urgencia y familiares. Algunos funcionarios de salud salieron hasta el exterior para recibir este homenaje, ¿no? También hicieron sonar las sirenas de los carros y aplaudieron. A esta iniciativa se sumaron vecinos y Municipalidad de La Florida. Pero esto se ha ido repitiendo en distintos puntos de la capital. Fíjese bien. También las Torres San Borja, comuna de Providencia, los vecinos rindieron tributo con aplauso a los trabajadores de la salud. Algunos salieron por las ventanas de sus departamentos para dar testimonio del reconocimiento a quienes luchan frente a frente, día a día, para frenar esta pandemia. Bueno, estos homenajes se dan en medio de las semanas más críticas para el país, especialmente para la región metropolitana. Así lo dicen los números y también el quinto informe de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. La proyección, si la cuarentena no impacta realmente la disminución de nuevos casos, establece que el pic podría llegar a los 7.000 contagios diarios, según en la segunda semana de junio. Cifras que el gobierno está mirando con cautela. A 94 días de decretada la emergencia sanitaria, Chile se ubicó en el mapa que todo país ha buscado evitar, posicionándose entre las 15 naciones con más contagios del mundo. Estadística preocupante, más si la cifra de nuevos contagios es por millón de habitantes. Bajo esa medición, nuestros números superan a un gigante como Estados Unidos. Tanto Perú como Chile están reportando una alta incidencia. Esto es una señal de que los contagios se están acelerando en estos países. Ahora no es el momento de relajar las restricciones. En las últimas 24 horas se registraron 3.964 nuevos casos y 45 familias lamentaron la pérdida de un ser querido por COVID-19. Cifras que visibilizan el drama de miles de chilenos en la semana más crítica, así lo catalogó la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, quienes a través de un informe alertaron de las consecuencias de una red hospitalaria a tope. Hemos visto que en general, cuando la situación es bien controlada, los pacientes en UCI tienen una mortalidad no tan alta, entre 8 a 10%, que es lo que se reportaba por la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva antes, digamos, de que estuviéramos en esta situación de tanto estrés. Hay países europeos en los cuales esta letalidad subió al 25, 30, incluso más %. No son las condiciones óptimas ni el equipo médico necesario, dice la Universidad de Chile. Un informe que prevé un pic para aproximadamente el 8 de junio. En la medida en que las medidas epidemiológicas como las cuarentenas generalizadas de Gran Santiago muestran efecto, ese pic debería ser menor y ojalá así sea. La próxima semana ojalá tengamos buenas noticias de eso y que nos estabilicemos en torno a los 5.000 y 6.000 casos y no lleguemos a los 7.000 o más. Pero todavía el pic de pacientes que requieren UCI es un poco más tardío. Una proyección que el Ministerio mira con cautela. Si usted me dice que vamos a tener un pic la próxima semana, yo le digo, ¿y por qué no en 3 semanas más? No, se me ocurrió. Todos los ejercicios epidemiológicos, las fórmulas con las que yo mismo me seduje en el mes de enero de proyectar, qué sé yo, se han derrumbado como castillo de naipes. La estrategia sanitaria del gobierno ha estado enfocada en el testeo, más de 500.000 exámenes en 13 semanas de emergencia sanitaria. Ahora el foco también estará puesto en la trazabilidad y el aislamiento. La estrategia de testeo y cuarentena, aislamiento de los casos, no hemos tenido la rigurosidad, la estrictez necesaria para que efectivamente en un lugar donde hay un brote, donde hay casos conocidos, esas personas los aislemos. Por eso se trasladaron 800 pacientes a distintas residencias sanitarias durante esta jornada. Y es por eso que estamos trabajando un equipo importante desde el punto de vista de salud pública, de redes asistenciales, para ir a buscar a aquellas personas que son COVID positivos en la región metropolitana, en regiones, en todas las provincias, para apoyarlas en este aislamiento. Desde el Ministerio, en conjunto con la Seremi de Salud, se está trabajando para establecer una unidad de seguimiento y perfeccionar la trazabilidad de los contagios. Medidas necesarias cuando Chile enfrenta las semanas más duras de esta pandemia. Bueno, y está el personal médico enfrentando el dilema de la última capa, es decir, elegir a qué paciente asignar un ventilador cuando es urgente. Desde el gobierno aseguran que esa situación aún no se ha dado en nuestro país y algunos médicos especialistas señalan que esa realidad, lamentablemente, está muy cerca.
Largas son las esperas en el Hospital San José, no solo en el triage instalado al ingreso de urgencias y que es donde se define si esa persona será atendida ahí o derivada a otro recinto, sino también en ambulancias. Pacientes que demandan atención, muchos de ellos sospechosos de coronavirus. Mi mamá está a la espera que haya un cupo en UCI. La verdad es que en este minuto no hay cupo. Hay muchos pacientes, al igual que mi mamá, esperando cupo. Y muchos hijos también afuera de la urgencia, esperando respuestas, esperando una cama UCI para sus padres. Mi papá estuvo 8 horas metido en una ambulancia, después nos pasamos con la esperanza, pasamos a los box, me pasaron los box y al final terminé en una carpa. Yo tengo a mi papá acá, del día sábado, la madrugada, él llegó con una neumonía, donde ayer recién empezaron a hacerle un tratamiento. La situación es compleja porque el coronavirus avanza y arrastra con él a miles de personas. 1.202 están internadas en una unidad de cuidados intensivos, 1.029 conectadas a ventilación mecánica. La Sociedad Chilena de Medicina Intensiva en su reporte diario constató que todos los servicios de salud tienen su capacidad de camas críticas al límite, sobre todo los sectores sur-oriente y occidente. A casi 3 meses del arribo del COVID-19 al país, la región metropolitana es la más afectada. Las camas críticas, las urgentes para los pacientes graves, están ocupadas en un 97%. Significa que el paciente que requiere una cama probablemente espera un cierto tiempo y debe trasladarse entre un centro y otro para encontrar esa cama que representa el 3%. Y si se considera todo el país, el 86% de las camas críticas está ocupada. Se han hecho traslados a regiones para descongestionar la capital, pero aún así expertos coinciden en que el sistema está al límite. Por eso surge la pregunta, ¿es hora de debatir sobre quién ocupa la última cama o quién ocupa el último ventilador? Yo te diría que al ritmo que vamos, la situación de tener que elegir está a la vuelta de la esquina. Nosotros no hemos llegado al debate de la última cama. Visiones divididas entre especialistas y el Ministerio de Salud ante un escenario que vivieron países como Italia, donde el sistema no dio abasto por la pandemia. Cuando ya estamos hablando de que ventilamos a pacientes con máquinas de anestesia, esa es la última línea de defensa. Hay que tener claro que la situación de tener que elegir a quién se le da un ventilador o no es una situación que puede llegar a Chile. Este desafío ético de a quién le asigno un respirador o no, significa que otro paciente tiene que partir a otro lado, pero no significa que el paciente no tenga acceso a un respaldo de ventilación mecánica. El dilema de la última cama, una decisión que dicen expertos recae en un equipo de profesionales y para tomarla existe un criterio fundamental, que si el paciente ingresa a una UCI o se conecta a un respirador, tiene grandes posibilidades de recuperarse. Y eso es eminentemente un criterio clínico en que incluyen varios factores, como por ejemplo la edad, la presencia de patologías previas, qué medicamento está usando. Pero ninguna de estas condiciones por sí sola son motivo para excluir a algún paciente de recibir la terapia intensiva que pudiera necesitar. Una situación al límite que se busca evitar al máximo. El gobierno anunció la llegada para este fin de semana de 400 equipos de oxigenación de alto flujo, que se suman a los ya 240 disponibles. Una terapia no invasiva para reforzar el sistema hospitalario. En la red de Salud Christus están implementando esta técnica. Disminuye la necesidad de ventilación mecánica, acorta el periodo de tratamiento, permite menos secuelas y menos molestias para el paciente. Llegada de ventiladores, equipos de oxigenación, reconversión de hospitales completos como la posta central, medidas del gobierno para garantizar atención en un momento en que el llamado problema de la última cama para muchos es inminente. Durante esta tarde, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que por un contacto estrecho va a iniciar un aislamiento preventivo. A través de su cuenta en Twitter, el subsecretario confirmó la decisión de alejarse por precaución de las actividades presenciales para iniciar un periodo de teletrabajo. Por sus responsabilidades, Zúñiga ha debido desempeñar un rol protagónico en la crisis sanitaria, la que provocó que participe en importantes actividades, reuniones de coordinación y en los balances diarios que entrega junto a las autoridades, como lo vemos allí en pantalla. Desde el gobierno aseguraron que por cómo se concretó el contacto estrecho,
no corresponde, según los protocolos, que el presidente Piñera, el ministro Mañalich y la subsecretaria Paula Daza inicien un periodo de aislamiento preventivo. Agosto o septiembre es la fecha que el alcalde de Las Condes anunció a través de sus redes sociales como regreso a clases en su comuna. ¿Podemos tener claridad hoy de cuándo se va a retomar el año escolar? Además, según un sondeo de Elige Educar, la principal preocupación que deberán enfrentar los docentes al volver a clases será la inasistencia de los estudiantes por miedo precisamente a los contagios. En Europa la vuelta a clases ha sido paulatina. Mientras algunos países como Dinamarca regresaron a sus escuelas a fines de abril, otros recién abren sus aulas o están a la espera de hacerlo. Esta escuela secundaria de San Sebastián es de las primeras en implementar el retorno a medida que el encierro disminuye en España. Imágenes que vemos lejanas de concretar aún en Chile, cuando estamos con una alta cifra de nuevos contagios diarios. Pero esta publicación en Twitter del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, ya da luces de lo que podría ser una fecha. Está bastante claro que la vuelta a clases será en agosto o septiembre, plantea. Que la materia del año esté concentrada en 5 meses, de agosto a diciembre o de septiembre a enero. Y que nos preocupa especialmente primero básico, donde los niños tienen que aprender a leer, y los cuartos medios que tienen que dar la prueba de admisión. Nos parece absolutamente razonable que se esté descartando el invierno como tiempo para volver a las clases presenciales. Pero junto con eso nos parece todavía prematuro señalar fecha. Un año académico absolutamente anormal y en donde las prioridades deberían estar más allá de la evaluación de las materias, si al menos se plantea en un sondeo realizado por Elige Educar. Para los docentes está en primer lugar asegurar el bienestar de los estudiantes, luego asegurar el bienestar de educadores, asistentes y docentes y también entregar apoyo profesional a la comunidad escolar. La afirmación que tuvo menos preponderancia fue asegurar la continuidad de la evaluación, solo con un 15%. Es importante que los profesores y profesoras puedan ir diagnosticando íntegramente cómo están sus estudiantes, cómo están socioemocionalmente y cómo están también académicamente. La muestra incluyó a docentes de todo el país y además reveló otros datos significativos. El 56% no está haciendo clases, pero entrega guías y recursos pedagógicos. Solo el 16% hace clases en vivo con posibilidad de interacción. A su vez, una encuesta de la Asociación de Municipalidades de Chile reveló que un 58,3% de los padres considera que sus hijos no están adquiriendo el aprendizaje correspondiente a su nivel. Asimismo, el 94,6% de ellos no cree que estén dadas las condiciones para concluir el primer semestre presencialmente. Que este debe ser un regreso gradual y cuando estén las condiciones. Yo creo que poner una fecha lo único que logra es estresar tanto a los niños, a los padres, pero también a los equipos directivos. Suiza hoy tuvo solo 15 casos nuevos de COVID-19, pero en el regreso a la escuela de sus estudiantes había una sensación entre los padres que se ha repetido en otros países: angustia. Temor que también existe en Chile. Según Elige Educar, la principal preocupación que deberán enfrentar los docentes al volver a clases será la inasistencia de los estudiantes por miedo a contagios, que está por sobre el tener que nivelar a todos antes de que termine el año escolar. Especialmente cuando son más chicos y están en edades que se requieren, son aprendizajes más críticos, como por ejemplo la lectoescritura, y atender principalmente también a la situación socioemocional de esos niños, evitando, por ejemplo, que aumente las tasas de deserción, de ausentismo. El currículum de un año no es posible sintetizarlo en 5 meses. Y en ese sentido nos parece que la propuesta que ha hecho el Ministerio de simplemente comprimir contenidos no es correcta. Desde el Ministerio de Educación aseguran que la vuelta a clases se realizará cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Afirmación sin una fecha concreta. La Organización Panamericana de la Salud alertó este martes por la acelerada transmisión del COVID-19 en América Latina, mientras organismos humanitarios piden mayor transparencia con las cifras de la pandemia en varios países de la región. En plena pandemia, estas imágenes son parte del diario vivir de los venezolanos en las zonas populares de Caracas, como Petare, el barrio más grande de Latinoamérica. Decreto de alarma constitucional, 30 días más, hasta más allá de junio.
En un país en donde ni los médicos ni los pacientes tienen cómo lavarse las manos, organismos como Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins afirman que la cifra oficial de 10 muertos y 1.121 contagiados por COVID-19 simplemente es imposible. El sistema de salud está, además, como sabemos, totalmente colapsado y al mismo tiempo oculta cifras, no entrega informes epidemiológicos de la situación en Venezuela. Creemos que Venezuela en estas condiciones es una verdadera bomba de tiempo. La sospecha generalizada sobre las cifras que han entregado varios gobiernos de la región preocupa a la Organización Panamericana de la Salud, que este martes alertó por el aumento de casos en Sudamérica. Latinoamérica ha superado a Estados Unidos y a Europa en el reporte diario de contagiados por coronavirus. Cifras que sospechamos son incluso más altas de las que conocemos. Sin duda, nuestro continente se ha convertido en el epicentro de la pandemia del coronavirus. La OPS mencionó a Brasil, a Chile y a Perú como países en donde están creciendo el número de infectados. Sin embargo, en el vecino país, el gobierno asegura que ya superó el pic de los casos. O sea, no es como esta mesa de horizontal, es una meseta y que indica que la tendencia es que va a ser una disminución gradual, progresiva, pero lenta. Una lentitud que ha hecho que en las últimas 24 horas Perú reporte más de 5.700 contagios, mientras que su cifra de fallecidos ya supera los 3.600. Tú ya ves el sentir de la familia cuando reciben a sus padres, a sus hermanos, a su madre, hermano. Es un dolor bien grande. Cuando yo regreso a mi casa me siento solo, ¿no? Y hay veces se me salen las lágrimas. En momentos en los que las cifras de Estados Unidos, que es el país más afectado del mundo y del continente, comienzan a descender, el gobierno norteamericano insistió este martes en blindarse frente a los contagios provenientes de países sudamericanos. Well, we're just putting a ban on, as you know, going on immediately, essentially, almost immediately, to Brazil and from Brazil into our country. So from Brazil to the United States, they're having a very hard time in Brazil. We'll be doing certain announcements on other countries, including Europe, as we move along, and where they're making progress, we'll start to open it up, but only where they're making progress. Con casi 2,5 millones de infectados y más de 143,000 muertos, el continente americano es ahora el foco de las preocupaciones de los organismos sanitarios a nivel global. Y una importante definición debe adoptar el Senado por el polémico proyecto que limita la reelección de los parlamentarios. ¿Qué punto ha concentrado el debate? ¿Qué ocurre finalmente? Se lo preguntamos a nuestro compañero labores Kevin Felgueras, quien está ahí en el Congreso. Kevin, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. Recién nomás, hace cuestión de segundos, se dio el resultado de la primera votación. Eran 2 votaciones. La primera incluía los 5 primeros numerales que, por ejemplo, establece que alcaldes, consejeros regionales, también parlamentarios, serán afectos a esta ley que limita la reelección. Justamente 35 votos a favor, 7 en contra y una abstención del socialista José Miguel Insulza. Pero tú bien lo decías, hay un punto que se ha tomado el debate, que es el de la retroactividad, que a esta hora de la noche recién va a empezar a votarse. De todas maneras, se ha vivido un debate bastante extenso durante esta jornada en el Senado, que podemos destacar en las siguientes declaraciones. Mire. Creo yo que ayuda a la renovación de los buenos liderazgos, se va ayudando, y a la no reelección de los malos liderazgos es la gente, en definitiva, la que tiene que decidir. Así que cuando sea el momento, voy a votar en contra, presidente. Voy a votar a favor, por cierto, del límite de la reelección. Me voy a inhabilitar en el segundo tema porque soy incumbente y tengo el derecho a hacerlo. Y anuncio de que la Convención Constituyente va a formar un Parlamento de verdad. Sería más honesto que simplemente votaran en contra. Sobre todo si alguien como el senador Navarro más encima fue autor de un proyecto que hacía esto mismo. Y está bien que cambie de opinión, pero por lo menos que lo reconozca. Porque lo contrario, la ciudadanía al final termina no creyendo nada. Iván, insistimos en este punto. Se acaba de producir la primera votación de este proyecto de ley en el Senado, un proyecto que ha estado desde el año 2012 en esa corporación. Hoy se está votando, se votaron los primeros 5 numerales, pero ahora viene lo más polémico, lo más obviamente trascendental dentro de este proyecto de ley, que es la retroactividad.
Para esto se requiere de un número importante de votos en el Senado, pero ya se han advertido por parte de muchos senadores que se van a abstener o se van a inhabilitar en esta votación, que se prevé no va a tener el quórum necesario para ser aprobada la retroactividad en este límite a la reelección, que va a seguir su discusión en esta misma noche. Nosotros seguiremos muy atentos acá en el Congreso a ver qué es lo que sucede con la retroactividad en este proyecto de ley. Kevin, por lo que tú nos dices, este artículo en particular, la retroactividad, es decir, que limite el ejercicio parlamentario de quienes hoy están en el Congreso, no estaría teniendo los votos suficientes. Así es lo que se prevé al menos en el debate parlamentario, en lo que se ha dicho, porque se requiere de un número alto, un quórum alto para ser aprobado. 26 votos requiere este aspecto, pero ya se ha dicho por parte de algunos senadores que son incumbentes, por ejemplo, Juan Pablo Letelier, que él se va a restar de esta votación, sencillamente porque no puede votar un proyecto que le afecta directamente a él como parlamentario. Son 7 los senadores que de hecho estarían afectos y que no podrían postularse. Está el caso también, por ejemplo, de Guido Girardi, que de hecho esta misma jornada ha anunciado que no va a votar, que se va a inhabilitar en este aspecto, pero que de todas maneras no se va a volver a postular al Senado, una noticia que también tiene otras características políticas. Bien, Kevin, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Estaban reunidos en una multicancha sin medidas de seguridad, en pleno horario además de toque de queda. Todo para realizar, fíjese, un asado. Esto ocurrió en Coronel, región del Biobío. Todos los asistentes, en todo caso, fueron detenidos. Mire. Había pasado apenas media hora desde el inicio del toque de queda y personal militar de Carabineros y la PDI se preparaban para un particular procedimiento. Y es que el objetivo era un asado en una multicancha con más de una decena de asistentes sin medidas de seguridad y vulnerando el estado de excepción y omitiendo por completo que enfrentamos una pandemia. Por los momentos que estamos pasando, la falta de respeto que tuvieron ellos. Todo este procedimiento en medio de la sorpresa, pero también la indignación de los vecinos de la población Jorge Alessandri de Coronel. La juventud no entiende o no está en la onda de que tiene que cuidarse. Ya era de todos los fines de semana que estaban haciendo lo mismo. Ojalá que con esto ya no se vuelva a repetir, porque uno se cuida y espera que en el sector también se cuiden. Un asado que terminó con sus 15 asistentes detenidos por vulnerar el toque de queda. La Fiscalía inició una investigación por lo ocurrido en esta cancha, en una comuna que presenta hasta este martes un total de 65 casos confirmados de COVID-19. Carabineros, al fiscalizar esta situación, detecta que la mayoría de las personas son personas adultas, mayores de edad, y procede a la detención de estas personas. La comunidad no está entendiendo, no está comprendiendo que estamos viviendo la pandemia más grande de los últimos 100 años de la humanidad. Y es que en la comuna las denuncias han abundado en las últimas semanas, los incumplimientos comienzan a sumarse también a nivel regional. Las estadísticas revelan que se ha duplicado el número de personas que vulneran el toque de queda a la fecha. El promedio diario de detenidos en la región del Biobío ha subido de 40 en los primeros días a cerca de 90 en las últimas semanas. Obviamente que hay un relajo, la gente que en forma individual no está cumpliendo las normas que se están pidiendo. Al día de hoy llevamos 4.166 detenidos por no cumplimiento de la medida del toque de queda. Es muy mala noticia que se suman las 10 personas fallecidas, que se suman a estos eventos que hemos visto que la gente está tratando de hacer igual sin incumplir las restricciones sanitarias. Restricciones sanitarias que otra vez queda demostrado no se han cumplido totalmente en el caso de los detenidos por este asado. Quedaron en libertad con la obligación de fijar domicilio mientras la Fiscalía inició una investigación. Fíjese que son cerca de 5.000 los ciudadanos extranjeros que han pedido con urgencia regresar a sus países durante la pandemia. Muchos de ellos pernoctan en la intemperie, afuera de sus embajadas o consulados. La capacidad de albergue ya está sobrepasada y la lista de solicitudes de repatriación continúa creciendo. Los gorros, bufandas y abrigos son esenciales. Ellos no están acostumbrados a las bajas temperaturas que aparecen en esta época del año en Santiago. El frío de mayo los supera, más aún si no cuentan con los bienes básicos. No tenemos luz, no tenemos baño, no tenemos ayuda del cónsul, no tenemos nada, mano. Estamos abandonados. Esta comunidad peruana lleva 10 días pernoctando afuera del consulado en Providencia. El panorama es desolador. Quieren volver a su país, como sea.
Nosotros no pedimos que nos dé un carro de lujo o que nos dé para ir bien bacán. Nosotros queremos ir aunque sea en carro o hasta Arica, podemos estar haciendo un trato hasta Tacna, queremos llegar. Una realidad que vive en varias comunidades desde mediados de marzo. Según el Servicio Jesuita a Migrantes, son cerca de 5.000 ciudadanos extranjeros los que han estado en similares condiciones. Esta realidad probablemente se va a incrementar ahora que es fin de mes. En el Servicio Jesuita a Migrantes hemos cuadriplicado nuestra atención y justamente la mayor dificultad es la no generación de ingresos y ante ello la imposibilidad del pago de arriendo. Esa es la base de este tema, donde pueden alojar mientras esperan una respuesta. Algunos pudieron regresar, pero ocurre lo siguiente. Por ejemplo, el gobierno peruano coordinó 10 vuelos para el traslado de 1.150 personas. Pasó un día y llegaron otros 85 ciudadanos más afuera del consulado. Ciertamente vamos a necesitar todo el apoyo que nos sea posible recibir de instituciones caritativas y religiosas. Algunas nos han estado apoyando, pero esto, digamos, implica una dimensión totalmente diferente, ¿no es cierto?, de gestión. El apoyo llegó, pero no ha sido suficiente. Venezuela tiene cerradas sus fronteras. Hay una lista de 3.000 ciudadanos que quieren regresar. Muchos de ellos llevan un mes acampando en calle Bustos de Providencia, justo fuera de la embajada. Esta es la condición de nuestra carpa. ¿Cuántos viven acá? Aquí estamos viviendo tres amigas que estamos viviendo en esta carpa. Realmente nuestra situación aquí es bastante fuerte porque tenemos una situación de calle. Noel y su familia fueron derivados a un albergue, durmieron en uno de las cisternas y apareció un brote de coronavirus. Ahora se trasladaron a otra residencia. Prácticamente no nos dan comida, si nos dan comida en la noche, no nos dan comida en la mañana. Y bueno, obviamente vine a preguntar aquí en la embajada de mi país para irme a Venezuela. Mientras ellos siguen esperando, la Intendencia Metropolitana informó que 300 ciudadanos peruanos regresaron este martes. A 190 se les facilitará una residencia y en total, hasta la fecha, en cuanto a migrantes bolivianos, 1.500 ya volvieron a su país. De una manera gradual, se van desocupando algunos albergues. Eso es clave para distribuir a las personas. Efectivamente, hemos estado con 9 albergues, Cerro Navia, Melipilla, Vitacura, La Florida, Las Condes, Cisterna y Santiago, donde hemos ido ubicando a estas personas, hacen su cuarentena y luego de la cuarentena entonces regresan a su país en buses. Los ciudadanos colombianos acusan no haber obtenido ninguna información. Son cerca de 200 los que alojan afuera del consulado. Perdieron sus trabajos. Volver a su país es lo único que tienen en mente. Aquí hay 15 menores de edad. Es fatal, ya que de parte del consulado de Colombia no hemos recibido ninguna respuesta, ni no nos brindan nada, ni siquiera un apoyo, ni siquiera han podido venir a preguntar cómo estamos, nada. Sigue creciendo el número de personas que desean volver a su tierra. Es otra realidad de los efectos que ha dejado esta pandemia. Se debe poner en cuarentena la política. Las palabras son del ministro del Interior, que ya inició contactos con sectores de la oposición para concretar el acuerdo al que convocó el presidente Piñera. Algunos partidos ya propusieron nombres para las mesas de trabajo que buscarán consensuar medidas y la primera reunión con el oficialismo se concretó en esta jornada. Mire. Este lunes el presidente Piñera sorprendió cuando en su discurso mencionó la frase acuerdo nacional. ¿Cuál es el objetivo? Enfrentar la pandemia, ayudar a las familias afectadas y generar un marco presupuestario para los próximos 2 años que permita reactivar la economía. ¿Quiénes serán los protagonistas en la búsqueda de este acuerdo? El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y el titular del Interior, Gonzalo Blumel. Y encontrarnos en un acuerdo donde la reactivación económica y el empleo sea una prioridad nacional a través de medidas audaces. Llegó el momento de poner en pausa, de suspender las diferencias por un tiempo, de poner en cuarentena la política por algunos días, por algunas semanas, para poder darle a todas las personas las respuestas necesarias. Fue el mismo ministro Blumel quien tomó el teléfono para iniciar el diálogo con la oposición. Eso sí, los presidentes de partido aún no han sido convocados a la moneda. En un momento como este estamos disponibles para cooperar, pero esperamos que el gobierno escuche, porque este es un momento extremadamente delicado. Lo más importante es que el gobierno esta vez tenga una real voluntad de escuchar las propuestas que hemos formulado. El ministro del Interior me contactó para pedir un nombre
que representa a la democracia cristiana una mesa técnica para poder trabajar estas propuestas, y por acuerdo de la mesa directiva nosotros le propusimos el nombre del expresidente del Banco Central, José Gregorio. ¿Por qué se ha consultado por eventuales nombres? Porque la iniciativa contempla mesas de trabajo para debatir medidas, acercamientos que comenzaron a tomar forma tras el acuerdo de 5 puntos anunciado por el presidente. Este plan tiene que contemplar los recursos necesarios para enfrentar las necesidades del presente, para enfrentar los desafíos del futuro. Las reuniones ya comenzaron. Este martes el mandatario sostuvo un encuentro con líderes de Chile Vamos. El hambre que está empezando a aparecer en algunos sectores nos obliga a tener sentido de urgencia, a deponer muchas veces actitudes intransigentes, a salir de la trinchera. Nosotros hemos puesto a disposición de la moneda el nombre de algunos técnicos con los que son interlocutores para nosotros. Creemos que es muy importante que los técnicos que vamos a poner a disposición desde Chile Vamos puedan construir una propuesta. El teléfono no ha sonado en algunos sectores de la oposición, como el Partido Comunista, que ya descartó un acuerdo si no acogen las propuestas de diversas organizaciones sociales. El llamado al Frente Amplio llegó en la tarde de este martes. Hemos hablado con el ministro Gonzalo Blumel y espero que ahora estén las condiciones para hablar de una renta básica de emergencia que permita a las familias llegar a fin de mes sin pasar hambre. Las mesas de trabajo que buscarán un acuerdo son dos, una política a cargo del ministro Blumel y otra económica que liderará el ministro Briones. El objetivo, diseñar lo antes posible un plan que pueda proteger a las personas y reactivar la economía afectadas por una pandemia que por ahora está lejos de terminar. Les recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Carabineros detuvo al delincuente que baleó a un funcionario policial durante una protesta. Usted se acordará que ocurrió en Cerrillos. Paralelamente, la PDI informó que ha incautado más de 100 armas a organizaciones delictuales que no han dejado de delinquir durante la pandemia. Viernes 22, en medio de la manifestación de un grupo de pobladores en Cerrillos por falta de alimentos y trabajo, este hombre, aprovechándose de la situación, saca un arma y dispara contra carabineros. La acción violenta, agresiva y dañina que hace esta persona a su funcionario de carabinero, lo cual pudo haber resultado en lesiones de mayor gravedad, inclusive la muerte del funcionario, es completamente distinta a cualquier manifestación o reivindicación social que se vaya a realizar. Como los drones de la policía estaban monitoreando el sector, uno de ellos captó el momento del disparo y más aún, cómo huía, cómo se despojaba del arma entregándola a otro hombre y de su ropa. Al ver que nadie lo seguía, deja de correr. Su compañero carga el armamento y luego se ocultan. Pero gracias a estas grabaciones se pudo lograr este lunes su captura. Como asimismo, de la comparación con las imágenes de redes sociales y la comparación con las imágenes de una detención anterior que había tenido el sujeto por vulnerar la cuarentena y las medidas sanitarias. No pertenecería a una banda criminal, pero sí hay que distinguir. Aquí estamos en presencia de una acción dolosa con intención de lesionar o provocar la muerte de un funcionario de Carabineros en ejercicio de sus funciones. El uso de armas de fuego ha preocupado desde siempre a la ciudadanía y las autoridades, pero mucho más en este tiempo de pandemia, ya que los delincuentes no respetan cuarentenas ni toque de queda. De hecho, desde el 18 de marzo al 24 de mayo, la PDI ha logrado desarticular a 44 organizaciones delictuales de las 125 desbaratadas durante este 2020. Con el delito se ha visto una modificación también del actuar de las bandas en horarios distintos debido al toque de queda. ¿Qué hace falta para poder contener aquello? ¿Más presencia policial? De alguna manera cambiar el trabajo que se realiza en la calle. Si todos los delincuentes salen a la calle o un montón de gente sale a robar, es imposible que los detectives o los policías estemos en condiciones de repeler eso. Lo que ocurre aquí es que el delincuente que por razones del toque de queda no puede salir porque es más fácil ser controlado, está buscando horarios o sectores donde maten protegidos.
Aquí lo que tenemos que hacer es estar unidos más que nunca, todos los ciudadanos chilenos, porque toda la información que se entregue se puede analizar y se puede actuar de inmediato. Presuntamente la poca circulación de ciudadanos y aparentemente de vigilancia policial ha generado hechos como estos, donde las víctimas quedan a la deriva sin posibilidad de solicitar ayuda, produciendo inseguridad y la percepción que los delitos violentos han aumentado, al igual que saqueos como lo ocurrido la madrugada de este martes en Puente Alto en una embotelladora. Estos hechos resultan especialmente graves en época de pandemia. Hoy día todo nuestro esfuerzo tiene que estar en la protección de la salud de la población. No solo la salud propia, sino también de aquellos más afectados por la pandemia de COVID-19. Ello no resulta entendible en el contexto de una pandemia que ocurran este tipo de delitos graves como es la agresión a un carabinero y como es un delito de saqueos en la comuna de Puente Alto. Por estos dos hechos, el disparo contra el carabinero y el saqueo a la embotelladora, el Ministerio del Interior presentó querellas criminales con la finalidad, dicen, que tengan penas efectivas de cárcel. Y este martes, miles de ecuatorianos salieron a las calles a manifestarse ante las estrictas medidas económicas dictadas por el gobierno. Todo esto en un país que además ha perdido más de 150.000 empleos y 3.200 vidas por la pandemia del coronavirus. Protestan contra los despidos y las políticas de austeridad aplicadas por el gobierno. Miles de ecuatorianos salieron a las calles en un abierto desafío a la amenaza que representa el COVID-19, que ya cobró la vida de más de 3.200 personas. Lo mejor, y para el pueblo nada. El gobierno lo que hizo, quitar el capítulo económico para que los ricos no paguen. Y todo quiere sacar a costilla del trabajador. La movilización busca manifestar el descontento ciudadano contra los despidos y las drásticas medidas económicas aplicadas por el gobierno. Y ahora con esta ley de inhumanidad y lo que nosotros le llamamos la ley de la esclavitud, regresan todos los trabajadores, regresan a ser peones, esclavos dentro de ese nivel. Marchas en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra, Machala y Quevedo. En medio de las protestas se supo que el número de infectados por coronavirus llegó a 37.300 personas. Todo esto en un clima que ya venía polarizado desde las protestas indígenas que en octubre de 2019 movilizaron a miles de campesinos ante la suspensión de los subsidios a la gasolina, medida que fue finalmente revertida por el gobierno, aunque no del todo según los analistas. Las movilizaciones del día de hoy en Ecuador, que se han registrado en varios puntos y a nivel nacional, son consecuencia de una conflictividad no resuelta, latente, desde las movilizaciones de octubre, en la medida en que el diálogo supuestamente abierto con los sectores movilizados ha quedado en suspenso. El gobierno ecuatoriano anunció un plan que pretende ahorrarle al Estado cientos de millones de dólares y que incluye el cierre de empresas públicas, oficinas diplomáticas e institutos estatales, reducciones salariales y también despidos. Hemos avanzado en libertad de expresión, hemos avanzado en democracia, pero claro que hay personas que quisieran volver al pasado. Este domingo el presidente Lenín Moreno llegó hasta la sede de la Asamblea Nacional. En un informe a la Nación y bajo normas de distanciamiento social, recalcó que los próximos 12 meses serán sus últimos en la presidencia del país. Mientras yo sea presidente, la dolarización será cuidada, será protegida y será atesorada. Se estima que en los últimos meses cerca de 150.000 empleos se han perdido en Ecuador, una compleja realidad a la que ahora se le suman las protestas por las medidas económicas impuestas por el presidente Moreno. Y de regreso a nuestro país, 7 personas fueron sorprendidas al interior de un local de juegos de azar durante una fiscalización nocturna en Valparaíso. Pese a la prohibición de funcionamiento, este recinto volvió a abrir sus puertas este martes, por lo que el recinto fue clausurado y su dueño detenido. Seguidilla de infracciones a las medidas sanitarias que se dan en la región que se ha convertido en el segundo foco de contagios después de la metropolitana. La imagen muestra el interior de un local de juegos de azar, donde se ve a personas frente a las máquinas realizando sus apuestas.
Funcionarios de la Armada grabaron la fiscalización que efectuaron la noche de este lunes, donde resultaron 7 personas detenidas en 2 procedimientos simultáneos en Valparaíso. Pese a la existencia de una ordenanza municipal que restringe el funcionamiento de locales de azar para evitar aglomeraciones en lugares cerrados, la mañana de este martes las puertas nuevamente estuvieron abiertas, los locales con público. Y que esté abierto, ¿está bien, está mal? Malo. Igual fue. Pues, quita la ocasión, hay que aprovecharla. La tentación, Pero, aunque vaya, ¿considera que debería estar cerrado o abierto? Está todo cerrado, Todos con mascarilla. Y las máquinas, bueno, se desinfectan. La gente se va y se le echa desinfectante, o sea, se trata de mantener siempre. Medidas que para las autoridades no son suficientes en medio de la pandemia. Debería funcionar solamente lo estrictamente necesario. La gente que entra es porque no tiene, o sea, no mide las consecuencias de lo que está pasando, simplemente. En horas de esta tarde, Carabineros volvió a concurrir a estos denominados casinos chicos, exigiendo nuevamente su cierre. En esta fiscalización, ellos detectan un sinnúmero de falencias que tenía el local, por lo cual le realizan un sumario sanitario. Y ante esta situación, Carabineros procede a la detención del regente por infringir el artículo 318 del Código Penal, que es infringir, ¿no es cierto?, poner en riesgo la salud pública. Reuniones que se repiten de carrete, actividades físicas o paseos, el bar Roma con personas en su interior, el gimnasio clandestino en Reñaca y ahora deportistas reunidos en un estadio para jugar pádel. Pese a que en la región no está prohibida la realización de deportes con medidas de protección, son actitudes opuestas al llamado de las autoridades. El funcionamiento de estos locales y la concentración de personas dentro de ellos es un acto de absoluta irresponsabilidad que no vamos a aceptar. Vamos a seguir fiscalizando con mucha fuerza. Cuestionadas actitudes que se dan en días que aumenta la preocupación por el alza de casos de coronavirus en la región de Valparaíso. 2.455 positivos, ubica a la quinta región después de la capital. Las autoridades, parlamentarios, alcaldes y consejeros regionales insisten en que se debe declarar cuarentena. El no cumplimiento en la ciudadanía de medidas tan sencillas como lavarse las manos o el distanciamiento físico para evitar los contagios. Más necesario que nunca avanzar hacia un estado de cuarentena en la región. Pido a la autoridad sanitaria una señal clara para extremar las medidas y, si es necesario, avanzar en algún grado de cuarentena. Polémicas imágenes que se repiten en la región, con un denominador común, la falta de medidas sanitarias cuando la alerta crece en Valparaíso, donde ya se registran 57 muertos por COVID-19. Y la siguiente es una historia sorprendente y a la vez esperanzadora. Una mujer de 111 años sobrevivió en Ñuñoa al contagio del COVID-19. A pesar de arrastrar problemas respiratorios y tener por su edad además todos los pronósticos en contra, le dobló la mano a la pandemia. Conversamos con ella. Por favor, presta atención a su testimonio. Juanita tiene su genio, cuentan quienes la cuidan y acompañan. Claro, tiene estas cosas más autoritarias, es una persona que tiene mucho carácter, ya, como sé, pues cuando joven debe haber sido un poco difícil, ya debe haber sido bien autoritaria para sus decisiones. ¿Dónde naciste tú? No sé por qué, oye. Vas a ver, pues. ¿Por qué te interesa tanto? No lo sé, oye. Y está aquí, con su genio y todo, porque sobrevivió al COVID-19, diagnosticado en ella el 12 de abril y que 2 cuarentenas mediante consiguió superar, a pesar de representar con dignos 111 años de edad al segmento más débil frente al ataque de la pandemia. Hasta el momento de los registros que manejamos es la sobreviviente más longeva. Patricio, uno de sus compañeros en el hogar italiano de Ñuñoa, se sigue sorprendiendo cada vez que se la topa por el jardín. La veía yo, pero 112 años es algo fantástico, extraordinario. ¿Pero qué sabe Patricio de la vida a la edad de Juanita? Él tiene recién 88 años, 23 menos que la dama, que a todo esto cumple los 112 en julio. Yo pensaba cuando era cabro chico que me gustaría llegar a los 90 años. Estoy a punto de llegar. Juanita hace más de 2 décadas que pasó ese límite.
sin hijos y sin familia más que una hermana fallecida poco tiempo atrás y con quien compartieron pieza desde el 2004 en este mismo hogar, parece de verdad no tener límites. ¿Y por qué no te quedas acá con nosotros? Estamos paraísos. Me bajo y encuentro el mar al tiro. Dedicada y ordenada, se orientó al comercio agrícola, pero en alguna etapa manejó su propio negocio nocturno en el puerto, lo que le permitió ser económicamente autovalente, en sorprendente historia que rearma junto a su nueva familia en el hogar. Ella dice que se dedicó mucho a todo lo que traía billete, ella lo practicaba, así que ahí tocó hartos negocios. Tenía que... Vestía a la gente, lavaba, hacía todo, igual que hacen ustedes. Hacía todo, oye, la cuestión que trae el billete. El mundo le ha hecho pasar un sinfín de eventos mayúsculos, 2 guerras mundiales, decenas de otras más pequeñas pero terribles, 9 papas liderando la Iglesia Católica, 2 santos que han vivido en Chile a la par con ella y 38 gobernantes hombres y una mujer en democracias, dictaduras y hasta una república socialista que duró 12 días en 1939. Ya ve usted, un COVID no la iba a detener. Dio positivo, pero fue asintomática, tuvo creo que 2 o 3 episodios de fiebre, nunca tuvo tos, nunca tuvo decaimiento, nada. Y lo sobrellevó sin problemas ni síntoma alguno, a pesar de sus antecedentes en complicaciones respiratorias. Más aún, justo en un hogar donde el asedio del virus cobró la vida de una decena de residentes, casi todos mayores de 90 años, pero donde la aplicación de rápidos y efectivos protocolos puso freno a una estadística aún más sombría. Para lograr un elemento efectivo hay que descomprimir, sacar un poco la densidad que hay de residentes, y así es como Juanita estuvo en un aislamiento en mejores condiciones y podemos decir que es una sobreviviente de esta pandemia. Juanita hoy vive la vida como alguien de 111 años la viviría. Ya es eso, algo especial, pero decir que la esté viviendo tiene además otro peso, pues ella está sobreviviendo literalmente tras convivir con el desdichado virus y tiene la gentileza de recibirnos y abrirse junto a nosotros, aunque hoy solo le contesta a los conocidos. ¿De qué color es tu casa? Mucha pregunta. Hasta que, claro, nos dijeron que tiene su genio y lo conocemos. Juani, ¿te acuerdas qué edad tienes? Mucha pregunta, oye. No le pregunto una utilidad. Se acabó la entrevista. ¿Y qué más da? Un detalle en 111 años de acción que ahora siguen. Porque Juanita nos dio una lección a todos. Es posible salir del COVID, incluso con 111 años de vida. ¿Le molestó a alguno? Está bien, nos costó la salida, está bien. El rumor es cada vez más fuerte. ¿Regresará Harold McNichols a la NFP? La salida de Moreno abre un abanico de candidatos al sillón de Quilín. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. La idea ya fue sondeada con el propio McNichols, que analiza su posible retorno a Quilín. La carrera por la NFP comenzó y con todo. Cuatro presidentes en 5 años, el dato que grafica la inestabilidad que vive la NFP y que se confirma con la salida de Sebastián Moreno. En noviembre del 2015 se fue Sergio Jaude, lo reemplazó interinamente Jaime Baeza. Luego Arturo Salá completó 3 años hasta el 2019 y finalmente Moreno, que estuvo 17 meses. 4 presidentes que serán 5 este 30 de julio cuando sea escogido un nuevo manda más en Quilín. No hemos tenido una estabilidad gubernamental. Esperamos poder tenerla. Lamentablemente los estatutos de la NFP hoy establecen que la próxima directiva que va a ser electa lo va a hacer solo por el término de 2 años. Pese al contexto de la pandemia, las reuniones para armar listas no se detienen, suben candidatos, bajan nominaciones. Hay nombres conocidos entre los postulantes. Andrés Facio, ex mano derecha de Arturo Salá, Jorge Huawi y Pablo Milat, que ya fueron candidatos, y también Harold McNichols. Será el retorno del hombre de hierro a la ANFP, actual segundo en blanco y negro. McNichols genera aprobación por la estabilidad en sus 5 años al mando del fútbol chileno, aunque también levanta anticuerpos por su carácter y no tendría mayoría de votos. Probablemente ha escuchado o ha leído, Harold McNichols es soberbio. Sí, eso dicen, debo ser. Hay gente que el éxito no le gusta y prefieren el descrédito, el desorden.
El hombre que obró el milagro de traer a Bielsa, pero también se peleó con los clubes grandes por el reparto de dineros. Su salida y la del técnico rosarino terminó con una catarsis a nivel nacional y la presidencia fortuita de Sergio Jadue. El año pasado, Mike Nichols intentó fallidamente su repostulación y perdió justamente ante Sebastián Moreno. Esto de 2 veces llegando sin obtener la mayoría, no lo conocía. Son horas clave para saber si se sube o baja el único postulante que tiene la experiencia de sentarse en el sillón más importante del fútbol chileno. No va más. El Morelia, dueños de la franquicia, cambiarán de ciudad y de nombre del equipo en medio de la polémica e incertidumbre para los chilenos que militan en el Monarcas. Ahí están ellos. ¿Qué pasará con Jorge Valdivia, con el Chino Villar, con Vegas, con Rodríguez y Gonzalo Jara? Paco Palencia es el nuevo técnico que definirá su futuro. Monarca estaría cerca de sumarse a la lista de equipos que han cambiado de sede en la historia del deporte. Lo que resultó ser un golpe tremendo, un mazazo para la ciudad de Morelia y para sus hinchas. Ya todo está completamente pactado. Monarcas deja la capital del estado de Michoacán y su franquicia será vendida a Mazatlán, en Sinaloa. Es un golpe muy duro para la capital michoacana. Es lo mismo que dijo el goleador histórico del equipo, el fantasma Marco Antonio Figueroa. Ha sido bien difícil para nosotros los hinchas de Morelia y Michoacán saber que la historia se la van a llevar, no sé, por dinero. Bueno, a mí como aficionado en sí me da muchísimo coraje que quieran vender el equipo. Prácticamente todos los días hay manifestaciones, marchas de la hinchada que con rabia e impotencia está viendo cómo se llevan a su equipo de toda la vida. En época de pandemia, los aficionados decidieron salir de sus hogares y manifestarse. Es un equipo histórico aquí en la ciudad, histórico también en la Liga Mexicana. Estamos dando el máximo, eso se trata. Hasta la semana pasada, Pablo Guedes seguía siendo el técnico de Monarcas. El argentino armó la denominada Legión Chilena, conformada por Valdivia, Jara, también Martín Rodríguez, Rodrigo Millar, por supuesto Sebastián Vegas, quien es, me parece, el estandarte del equipo. Estos 5 chilenos tienen un futuro incierto, claro, por el momento siguen siendo jugadores del club. Todos y cada uno de ellos partirán hacia territorio sinaloense para formar parte de esta nueva institución que está a punto de nacer. Sin Guedes se les acaba su aval, ahora dependerán de su nuevo técnico, el histórico exjugador mexicano Francisco Paco Palencia. Si puedan entrar a formar parte de sus planes, eso dependerá ya enteramente de Juan Francisco Palencia, pero la idea es que todos los jugadores sean desplazados para allá. El mago y decisiones que tendrá que esperar, por mientras se deberá cambiar de ciudad, de Morelia a Mazatlán, en Sinaloa, tierra de narcos. Además de su belleza turística, Mazatlán ha sido reconocido a nivel internacional por los llamados narcotours. El narcotour puede ser una de las opciones turísticas de la Legión Chilena en Mazatlán. Se tendrán que mover casi 800 kilómetros y emprender una nueva aventura. Y sigue la teleserie de Alexis Sánchez con cambio de look. En Inglaterra aseguran que saldrá a la venta del Manchester United, que prefiere a una joven figura inglesa y a Paul Pogba. Todo es incierto en el futuro del tocopillano. Alexis dejó ver su nuevo look en el entrenamiento de este martes. Renovada imagen para un jugador que sigue siendo protagonista del mercado europeo, pero ahora con una noticia que sorprende. Cuidado con Alexis Sánchez, porque puede haber una sorpresa. El chileno quiere jugar sus cartas en el final de la temporada para tratar de convencer a los dirigentes de los Nerazzurri de retenerlo. Sí, Alexis no quiere volver a Inglaterra y su deseo es quedarse en Italia, algo que es visto con buenos ojos por la dirigencia del Inter, porque el belga Dries Mertens del Napoli le dijo no al conjunto nerazzurro, y con la inminente partida de Lautaro Martínez al Barcelona, la permanencia de Alexis es propicia. Eso sí, Marco Tronchetti, el gerente del principal patrocinador del Inter, tiene otros planes. Espero que Cavani pueda venir al Inter a repetir sus hazañas. Claro, Edinson Cavani queda libre a mediados de año, lo que significa un ahorro de varios millones de euros para contar con sus servicios. El uruguayo reemplaza a Alexis y el alemán del Leipzig, Timo Werner, de 24 años, lo haría por Lautaro. Esos son los planes del Inter, pero ¿y los del Manchester United?
Tiene 20 años, puede jugar como extremo por derecha y por izquierda, al igual que Alexis, y cuesta más de 100 millones de euros. 14 goles y 15 asistencias en esta temporada hacen que Jadon Sancho sea la gran obsesión de Ole Gunnar Solskjaer. Pero para eso se tienen que desprender de Alexis y de esos 505.000 libras esterlinas que gana cada 7 días. Y eso permitiría también retener a Paul Pogba, firme deseo del técnico noruego. En el United tiene un grupo joven que está recién armándose, cambió de entrenador, pasaron problemas de lesiones y creo que no se dio. Y jamás se dio. 5 goles en 45 partidos con los Diablos Rojos y 1 en 15 encuentros con el Inter. Tienen al futuro de Alexis con más dudas que certezas. Y así está Mike Tyson en pleno entrenamiento de cara al regreso al ring. Con 53 años se prepara para un combate benéfico, el cual en los próximos días se confirmará. Aunque en las últimas horas el actual campeón de los pesos pesados, el inglés Tyson Fury, se mostró abierto a pelear con Mike Tyson, que está hecho una máquina. Ahí está, estado físico impecable. Y esto te parecerá una locura. Se llama Pablo, tiene 46 años y vive en España y va nadando a su trabajo por el COVID-19. Así es, escuchó muy bien. Mire la siguiente historia. Fina la cuarentena en Gijón, España, pero Pablo, de 46 años, sigue al pie de la letra el tema del distanciamiento social. Por eso, todos los días sale de su casa, baja hasta la playa de San Lorenzo y con traje de agua va directo al trabajo nadando. Pienso que es una forma de mantener la distancia ahora que es tan necesaria y de paso pues aprovechar el transporte y el entrenamiento todo en uno. Sí, escuchó bien, nada todos los días a pesar de la marea, cerca de 3 kilómetros, y apenas pisa la orilla con su traje de neopreno, se pone la mascarilla para seguir con la norma. Se puede hacer con una boya, por supuesto, con un gorro llamativo. Se sacude un poco de agua y directo al trabajo, una tienda de electrodomésticos donde lo espera su padre, que sufre todos los días con la locura de su hijo. Pues voy a cambiarme, que tengo ahí un almacén para ello y asearme. Cuando el mar está tranquilo me parece bien porque siempre le gusta muchísimo la natación. Cuando la mar esté brava, lógicamente siempre le he dicho de que ni se le ocurra. Locura o simplemente conciencia social en tiempos de pandemia. Lo cierto es que Pablo aprovecha de hacer ejercicios todos los días y sin faltar al trabajo. Y bajo estrictas medidas de seguridad se jugó el tenis en Praga, mascarilla, distanciamiento entre los jueces de silla y las jugadoras, los pasapelotas con guante y también con mascarillas. Un ejemplo para el resto de los torneos de tenis que esperan regresar a jugar en los próximos meses, si es que el COVID-19 lo permite. Así es el tenis en tiempos de pandemia. Tendremos que acostumbrarnos. Finalizamos deportes. Usted continúe en la compañía de Iván Núñez. Muy buenas noches. Bueno, un bombero de 23 años permanece internado en estado grave, esto en el Hospital Regional de Antofagasta, tras contraer coronavirus. Sus compañeros están realizando una vigilia en el frontis de este recinto médico en apoyo al joven voluntario, quien se encuentra conectado a ventilación mecánica. Es la sirena del carro de bomberos de la 8ª Compañía de Antofagasta. Se escucha cada noche mientras los voluntarios permanecen apostados en el frontis del hospital regional. Realizan una vigilia por un compañero internado por COVID-19. Se trata de un voluntario de 23 años quien se encuentra en estado grave y conectado a ventilación mecánica desde el 10 de mayo. Mira, nosotros día por medio concurrimos con la unidad al hospital cerca de las 21 horas a hacerle sentir que su compañía está con él. Se hace un toque de sirena aproximadamente de unos 15 segundos para que él sienta las vibras de nosotros, de su carro que él tanto quiere. Llegó con apenas 12 años y tras cumplir la mayoría de edad pudo al fin integrar las filas de la 8ª Compañía Maximiliano Poblete de Antofagasta. Según la institución, no habría sido aquí o en sus labores de bombero en donde contrajo el virus y hasta ahora tampoco hay otro voluntario contagiado. Fue bastante fuerte por el hecho de que habíamos compartido con él. Entonces también ahí hubo una incertidumbre si es que estamos todos contagiados o no. Pero en cuanto al estado de Robertito, la verdad que nunca pensamos que iba a llegar a lo que llegó después. Entonces, en un principio, la verdad que no le tomamos el peso.
ya. Ahora lamentablemente sabemos que Rotito está luchando, ya. Pero va a salir adelante, estamos seguros de eso. Yo creo que él es el mejor ejemplo de un ser humano entregado a su comunidad, entregado a su gente, y creo que lo que hoy en día hacemos y estamos haciendo por la salud de él es la recompensa a todos estos años de entrega total a su gente y a su comunidad, en especial a la comunidad de Antofagasta. La Quinta Compañía de Bomberos, Bomba Nicolás Tirado, te deseamos una pronta recuperación. ¡Fuerza, Roberto! Este saludo es para que sepas que estamos contigo. Fuerza, camarada, tú puedes. Salgamos adelante juntos de esto. La Quinta está contigo. Arriba, amigo Roberto. Vamos que se puede. Fuerza, Roberto. Tú sales de esta. Fuerza, Roberto. Fuerza, Roberto. Fuerza, Roberto. Son algunos de los mensajes de apoyo del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta hacia uno de sus integrantes más queridos. En medio de quizás una de las batallas más difíciles que le ha tocado librar, y no precisamente contra las llamas, sino contra el coronavirus. Tenía pocas probabilidades de vida. Es parte del crudo relato de un hombre de 63 años que tenía coronavirus y tras estar más de 45 días conectado a ventilación mecánica fue dado de alta. Batalla ganada para este paciente de la comuna de Victoria, en la Araucanía, quien ahora busca ayudar a quienes sufren con la pandemia. Creo que este servicio no tiene nada que envidiarle a la mejor clínica privada. Muchas gracias por sus atenciones y muchas gracias por su paciencia. Que Dios los bendiga, los proteja y les dé fuerza para seguir en esta labor. Muchas gracias. Palabras de agradecimiento para los profesionales que lo cuidaron por más de 2 meses internado en la UCI del Hospital San José de Victoria y que sufrieron con él los 45 días conectado a un respirador mecánico. Es que emocionante. Ellos me decían, don Gustavo, yo no queremos que se vaya, pero nuestra meta es dejar que los enfermos que pasan por aquí se recuperen. 45 días. Perdió 15 kilos, los que debe recuperar progresivamente, al igual que su movilidad. Los 45 días sedados me hicieron perder toda mi masa muscular, entonces me enviaron a casa con una guía de ejercicios kinesiológicos que tengo que cumplir estrictamente y que por supuesto estoy dispuesto a obedecer al pie de la letra. Sigue cuidándose y alimentándose muy bien para poder recuperar todas esas energías perdidas, digamos, durante el proceso de hospitalización. Con este cartel hecho por una nieta, lo esperaban en casa. Duerme solo, tiene sus propios utensilios de comida y de aseo. Los abrazos están a la espera. La idea es no contagiar a nadie, una posibilidad cierta aún. No quiere volver a escuchar su diagnóstico médico. Que las posibilidades de sobrevivencia eran no más allá de un 5, un 10%. Creo que fue el único paciente que ellos han tenido que pronaron, que significa ponerlo de guatita, ¿no?, para poder ampliar un poquito el espacio del pulmón y recibir oxígeno. Pero ellos esperaban que de un momento a otro me descompensara completo. Dice que nunca bajó los brazos, nunca perdió las esperanzas. Fue tanto el cariño y la preocupación de familia, amigos, miembros de la comunidad evangélica, que hoy piensan retribuir todo lo recibido. Y manifestando mucho afecto. Yo mi compromiso hoy día, y es lo que quiero de alguna manera, con mayor sensibilidad, porque he vivido y he experimentado eso, poder servir, sacrificarme un poco por el bien de las demás. Es el 10º paciente dado de alta en Victoria, pero el único 45 días conectado a un respirador e internado 2 meses. Además, con una diabetes de base. Don Gustavo llama a cuidarse porque con sus 63 años hoy es un sobreviviente del temido coronavirus. Estados Unidos lamentablemente superó los 100.000 muertos a pesar de haber registrado un importante descenso en su cifra de contagiados y fallecidos por el coronavirus.
Según el recuento que realiza la Universidad Johns Hopkins, 657 personas fallecieron a causa del coronavirus, lo que hizo que se superara la temida barrera de los 100.000 muertos en el país más afectado del mundo por esta pandemia. La cifra de decesos por COVID-19 en el país asciende a 100.541 personas, mientras que el número de infectados llegó a 1.725.232. Sin embargo, se han recuperado más de 478.000 personas. Por su parte, Nueva York, el estado más afectado, reportó este martes 73 fallecidos en el último día. El gobernador Andrew Cuomo afirmó que es el número más bajo desde el inicio de la pandemia y afirmó que, por absurdo que suene, esta cifra representa una buena noticia. Y conmoción provocó la muerte de dos hermanos adultos mayores que vivían completamente solos en su vivienda en Coquimbo. Como no contaban con una red de apoyo, el mayor de ellos debía dejar la cuarentena preventiva para conseguir alimento. Pese a que aún no se tiene clara la causa del deceso, el municipio decidió sanitizar todo el vecindario. Caminaba como podía para llegar a este local de colaciones en búsqueda de alimento. 69 años ella, 76 años él. Acatar la prohibición de tránsito para mayores de 75 años no era una opción, si junto a su hermana postrada les faltaba para comer. El andar le dolía mucho, se cansaba demasiado. El cruzar solamente la calle ya era mucho para ella. Igual me gustaría así hablarle al alcalde, a todos, que igual pusieran más atención a los adultos mayores, porque acá en el barrio hay mucho adulto mayor. Deberían hacer un catastro de las personas que están solos y eso es brindarles el apoyo 100%. A adultos mayores que no contaban con red de apoyo. La tarde de este lunes, Luis y su hermana Berta fueron encontrados sin vida en la vivienda que compartían en el sector El Llano de Coquimbo. Fui yo la vecina que llamé a Carabineros porque hacía días que no veía a mis vecinos, porque siempre estábamos muy pendientes de ellos. Me da pena que dos personas adultas fallezcan de esa manera. En este escenario, efectivamente, y por la emanación del mal olor, deberían haber llegado a lo menos algunos días ya en el lugar. Luto total por la partida de estos dos vecinos de Coquimbo. Sus cuerpos podrían estar hasta 10 días más en el servicio médico legal, a la espera del resultado del examen de coronavirus que se les practicó tras su muerte. Ante las dudas sobre las causas de su deceso, en su casa y en las viviendas colindantes, el municipio realizó un intenso proceso de sanitización. Como estamos en esta situación de COVID-19, ante la duda, porque no hay ninguna confirmación de nada, nuestro alcalde nos pidió que viniéramos a sanitizar el sector aledaño, el perímetro de la casa. Tragedia que provocó conmoción en la ciudad y que da cuenta de la dura realidad de aquellas personas mayores que por distintos motivos deben enfrentar solos esta pandemia. Nos hemos dedicado a fortalecer el vínculo con adultos mayores a través de las vías telefónicas, estamos trabajando a través de los clubes de adulto mayor, redes sociales también, y haciendo monitoreo a través de los CEFAM en todo lo que es adulto mayor. A través de los municipios se le está haciendo visitas y contactos para poder evaluar su condición médica, para poder evaluar cuáles son las necesidades y requerimientos que tienen estas personas y que obviamente se repiten en distintos hogares de nuestra región de Coquimbo. Dramático desenlace para estos hermanos, quienes en medio de la pandemia fallecieron en completa soledad, mientras estos vecinos aún se preguntan qué ocurrió al interior de estas paredes. Y el Ministerio de Agricultura de los Países Bajos señaló que habría encontrado lo que se cree es un segundo caso de un humano contagiado con el COVID-19 después de entrar en contacto con un bisón portador del virus. El 26 de abril pasado, el gobierno neerlandés informó que se descubrió que un bisón de una granja en el sur del país tenía la enfermedad. Esto motivó una investigación más amplia en el predio, reportándose el primer caso sospechoso de transmisión del COVID-19 a personas. Ahora, en un comunicado al Parlamento de ese país, la titular de la Secretaría de Estado, Carola Schouten, de todas maneras insistió en que el Instituto Nacional de Salud sostiene que el riesgo de transmisión del coronavirus de uno de estos animales a una persona sigue siendo insignificante, pese al segundo caso ya detectado. Y momentos de tensión se vivieron en la frontera entre Perú y Chile. En medio de un confuso incidente, la policía peruana acusó a la PDI de intentar permitir el paso a un inmigrante ilegal. ¿Está venido allá o no?
Estas son imágenes captadas en el límite entre ambos países. Video grabado este lunes por la Policía Nacional de Perú durante un patrullaje rutinario. Caminando con una mochila en su espalda, se ve a un hombre que estaría intentando traspasar la frontera de forma ilegal. A metros de él se aprecia a 3 funcionarios de la PDI. ¡Bajado de allá! ¡Bajado del territorio chileno! ¡Vaya para allá! ¡Vaya por dónde ha venido! ¿Usted me ha visto? ¿Usted me ha visto? Yo lo estoy viendo a usted que está trayendo eso, señor. ¿Qué cosa? ¿No está caminando ahí? Tenso momento en la frontera que deja en evidencia un impasse entre la PDI chilena y la policía peruana. Estos últimos increpan a sus pares chilenos y los acusan de llevar personas para intentar cruzar de manera ilegal. Personal policial discute frecuentemente todos los días con personal policial chileno porque efectivamente sigue llegando gente a través de las inmensas pampas que tenemos en la frontera hacia territorio peruano. Totalmente falso, nosotros en ningún momento hemos estado trasladando ciudadanos de nacionalidades extranjeras para que abandonen el país de forma irregular. Prueba de ello es que hace más de un mes que estamos trabajando principalmente con ciudadanos peruanos para que puedan retornar seguramente a su país. La PDI se defiende. Aseguran que el intento fallido de paso clandestino habría sido protagonizado por un ciudadano de nacionalidad colombiana, quien ya se ha puesto a disposición de un procedimiento sanitario en territorio nacional. Él está en una residencia sanitaria, producto de que no sabemos a ciencia cierta cuál es la condición sanitaria que vienen ingresando de esos ciudadanos extranjeros y tenemos que resguardar la seguridad de todos los ciudadanos de Arica, donde hemos sido bastante afectados por la pandemia del coronavirus. Confuso incidente que se da cuando ambos países tienen sus fronteras cerradas en el marco de la pandemia. Es una tremenda irresponsabilidad de las personas que intentan ingresar a un país por un paso no habilitado, primero porque vulneran las disposiciones legales y el marco jurídico de ese país, y segundo porque no sabemos la condición sanitaria. Más de 1.100 ciudadanos peruanos han sido trasladados desde el sábado, pero cientos permanecen parados en Arica y en las cercanías del paso Chacayuta, esperando retornar legalmente a su país. Mi primo estaba trabajando y ahí estaba yo, y ahora quería salir y no se puede. Yo estoy aquí yo ingresé en febrero. ¿En febrero? Sí. ¿Está desde febrero tratando de regresar? Sí, desde febrero ya estoy acá. Tenso episodio en la frontera que terminó con un ciudadano colombiano que fue denunciado de acuerdo a la ley de extranjería y que al menos por ahora permanecerá en suelo chileno. Atención a las siguientes imágenes porque enormes enjambres de langostas se apoderaron de los cielos del norte y centro de la India, afectando a los terrenos agrícolas. Las plagas se observaron especialmente en importantes estados como Uttar Pradesh, Madhya Pradesh y Rajasthan. A su paso, las langostas han destruido la producción de granjas, cultivos, vegetales y todo lo que encuentran a su paso en busca de alimentos. Estos enjambres no son nuevos en África Oriental, Oriente Medio y Asia Meridional, pero los científicos estiman que el cambio climático ha creado las condiciones ideales para que estos insectos aumenten en un número que no se veía desde hace 25 años. La iglesia de la Natividad de Belén, construida sobre el lugar donde los cristianos creen que nació Jesús, fue primero. España, en tanto, inició 10 días de luto oficial declarado este martes por el gobierno en homenaje a las 26.800 víctimas mortales por la pandemia del coronavirus en ese país. El duelo es el periodo de luto oficial más prolongado de la reciente etapa democrática española. Esta medida excepcional pretende mostrar todo nuestro dolor y rendir reconocimiento a quienes han fallecido. Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros, señaló en un mensaje a través de redes sociales el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez. Durante este periodo, la bandera nacional quedará a media asta en todos los edificios públicos y buques de la Armada. También habrá próximamente un gran acto oficial presidido por el rey en memoria de las víctimas de esta pandemia, aunque en una fecha que todavía no ha sido decidida. En rueda de prensa, posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, afirmó hoy que estas víctimas, comillas, son mucho más que una cifra, ya que detrás de cada una de ellas hay una historia vital.
24horas.cl. Vamos a nuestro portal de noticias 24horas.cl. Compras o visitas al médico. Uno de estos permisos temporales es el más solicitado por las personas de comunas que están en cuarentena a lo largo del país. Si usted entra a 24 Data podrá encontrar todos los detalles sobre los más de 13 millones de permisos que se han solicitado desde el 22 de abril. Todo esto lo puede revisar en nuestro portal 24horas.cl. Bien, pues estamos terminando las noticias. Como siempre, le queremos dar las gracias por estar junto a nosotros. Ya llega Momentos TVN. No se lo pierda. Que tenga buenas noches.